Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 7. Capítulo 7. Suerte o desgracia. El murmullo de los pasillos de la Academia Tracen apenas acompañaba los pasos tranquilos de Sebastián. La reciente despedida de Rice Shower aún flotaba en su mente, una sombra tenue, pero antes de que pudiera procesar aquel encuentro, una notificación brillante se materializó frente a sus ojos. Nueva misión. Entrega del destino. Objetivo. Entregar el amuleto de fortuna a Rice Shower. Descripción. Entrega el amuleto de rango S, objeto que garantiza una suerte perfecta, 100%. Recompensa. Advertencia. La misión no puede ser rechazada. Sebastián se detuvo. El aire pareció volverse más pesado mientras su mirada se clavaba en la ventana flotante. ¿Y en serio? Susurró, su voz impregnada de una calma forzada que apenas ocultaba su molestia. Abrió su inventario mental. Allí, en medio de múltiples objetos raros y materiales de entrenamiento, reposaba el pequeño amuleto. Era una pieza discreta, una cinta violeta con un cristal central que emitía un brillo sutil, casi imperceptible, pero su rango ese era innegable. Un artefacto capaz de alterar la probabilidad misma, de convertir la desgracia en bendición. Sin embargo, Sebastián no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. Ese objeto no solo representaba suerte, también recuerdos. Imágenes fugaces atravesaron su mente. Y una Rice Shower tímida, temblorosa, aceptando el amuleto y justo antes de que una serie de accidentes absurdos lo aplastaran bajo una torre de cajas. Y otra línea temporal en la que, apenas entregado el amuleto, un caballo desbocado lo arrojó al estanque helado de la academia. Y la más vívida. Una lluvia repentina, un resbalón, y la certeza amarga de que Rice Shower era, paradójicamente, el epicentro de una mala suerte inquebrantable. Maldita sea y, masculló en su mente mientras el sistema permanecía implacable, su mensaje parpadeando como una burla silenciosa. Había intentado esta misión incontables veces en vidas pasadas, y en todas había pagado el precio de la ironía. Morir víctima de la misma mala fortuna que pretendía disipar. Suspiró, guardando el amuleto en el bolsillo interior de su abrigo. Parece que no aprenderé nunca, y murmuró con un tono que mezclaba resignación y desafío. El eco de sus pasos volvió a llenar el pasillo. La misión estaba clara, el peligro también. Y aun sabiendo que el destino parecía deleitarse en verlo fracasar, Sebastián ajustó el abrigo, maldijo en silencio al sistema y se encaminó, una vez más, hacia el inevitable encuentro con la yegua de la desgracia. Sebastián salió del edificio principal con el amuleto bien guardado, el sistema marcando en su visión el rastro tenue que dejaba Rice Shower. Una luz azulada, como una línea espectral, serpenteaba por el pasillo y se perdía entre los jardines de la academia. Rastro localizado, y murmuró, ajustando su abrigo. Solo tengo que acercarme, entregarle esto y sobrevivir. Su plan era simple. La realidad, como siempre que Rice Shower estaba involucrada, no. Dio apenas 10 pasos antes de que un estruendo metálico resonara a su izquierda. Clan. Un carrito de herramientas, aparentemente abandonado, rodó cuesta abajo directo hacia él. Sebastián giró para esquivarlo, pero una estudiante abrió una puerta en ese preciso instante, obligándolo a agacharse. La puerta rozó su cabello con un whoosh peligroso. Y esto es ridículo, masculló, incorporándose con calma, aunque una vena en su frente comenzaba a latir. El rastro de Rice Shower seguía avanzando por el patio, moviéndose con la delicadeza de quien no busca problemas y generándolos sin siquiera saberlo. Sebastián aceleró el paso, solo para que una bandada de palomas levantara vuelo de pronto, arrojándole una nube de plumas y polvo a la cara. Un instante de distracción. Un pequeño charco invisible. Splash. Resbaló apenas, lo suficiente para golpear la rodilla contra el suelo. Y primer sangre. Excelente. El tono de su voz era tan seco que casi parecía sarcasmo mecánico. Sacudió el polvo, recuperó la vertical y siguió. Cada vez que reducía la distancia, la desgracia redoblaba su esfuerzo. Y una bicicleta sin dueño rodando sola por una pendiente. Y un vendedor ambulante que tropezaba y dejaba caer una caja de bebidas justo frente a él. Y un aspersor que, misteriosamente, giraba en su dirección en el momento exacto en que pasaba. Cada obstáculo lo frenaba, lo empapaba o le arrancaba un nuevo moretón. Finalmente, divisó a Rice Shower a lo lejos, cruzando el puente de madera que conectaba los jardines con la pista de entrenamiento.
Su silueta menuda avanzaba con pasos inseguros, como si cargara un peso invisible. La misión parpadeó en rojo, indicando que el objetivo estaba a punto de abandonar el área marcada. Ni lo sueñes, susurró, apretando el amuleto en el bolsillo. Sebastián se lanzó en una carrera calculada, pero el destino parecía preparado. Un fuerte crack. Lo obligó a mirar arriba. Una rama, aparentemente sana, se desprendía justo sobre su trayectoria. Giró sobre el talón, esquivando la caída mortal y solo para que una pelota de fútbol, impulsada por un disparo descontrolado, le golpeara en el hombro con fuerza suficiente para desviar su avance. El impacto lo hizo tambalearse hasta quedar de rodillas. El sistema, como siempre, permanecía imperturbable. Misión en progreso. 87%. Sebastián respiró hondo, conteniendo la ira que amenazaba con romper su habitual calma. Maldita y suerte legendaria. Su mirada se clavó en el puente donde Rice ya desaparecía entre la niebla matinal. Sabía que este era solo el primer asalto. Y que, como en tantas vidas pasadas, cada paso hacia ella sería una batalla no contra enemigos y sino contra el universo mismo. Sebastián se negó a ceder. Aunque su cuerpo ya acumulaba golpes, raspones y la humedad de los aspersores traicioneros, cada paso era una declaración de guerra contra el destino mismo. El rastro de Rice brillaba débilmente, indicándole que ella se encontraba muy cerca, a solo unos metros más allá del pasillo que conectaba el jardín con la zona de los establos. Podía verla ahora. Rice caminaba con su paso tímido, el cabello oscuro meciéndose suavemente con la brisa de la tarde. Su silueta menuda parecía frágil, y aún así, la mala suerte que la rodeaba era un huracán invisible. Sebastián apretó el amuleto dentro de su abrigo. Unos pasos más y solo unos pasos más y esta maldita misión termina. Rice susurró, la voz apenas un hilo mientras alargaba el brazo. El destino, sin embargo, no estaba dispuesto a concederle la victoria. Primero fue un fuerte silbido, una pelota de béisbol perdida que pasó rozando su mejilla, obligándolo a agacharse. Después, una ráfaga de viento levantó una nube de polvo que le cegó por un instante. Pero Sebastián se mantuvo firme, avanzando con la precisión de quien ha desafiado la muerte innumerables veces. Solo un metro más y la distancia se redujo a centímetros. Podía distinguir el brillo de los adornos en el cabello de Rice, sentir el peso del amuleto en su palma lista para extenderse. Y entonces, el infortunio desató su golpe final. ¡Cuidado! Gritó una voz femenina. ¡Bam! 4 alumnas corriendo a toda velocidad como parte de un entrenamiento de sprint, aparecieron desde un lateral del pasillo sin que él pudiera preverlo. La fuerza combinada de sus cuerpos, entrenados para velocidades inhumanas, impactó contra Sebastián como una embestida de pura energía. Crash. El mundo se volvió un torbellino. Su espalda chocó contra el suelo con un estruendo sordo, el aire escapó de sus pulmones en un jadeo ahogado y un dolor agudo recorrió su costado. Un crujido inconfundible reveló que al menos una costilla no había resistido el impacto. Ugimal y maldita y su voz se quebró en un susurro ronco mientras la visión se le nublaba. Las 4 se disculparon rápidamente, apenas notando que habían atropellado a alguien gracias a que su chaqueta oscura lo hacía confundirse con la sombra del pasillo. En medio de la confusión, solo una figura se detuvo. Nadia, una de las alumnas de apoyo, frunció el ceño al notar el destello del amuleto que asomaba por el abrigo. ¿Eh? ¿Quién y? Alcanzó a decir, pero Sebastián apenas podía escucharla. Sus ojos, empañados por el dolor, buscaron desesperadamente a Rice. La vio, allá al fondo, avanzando sin saber nada, su presencia como una estrella distante que no podía alcanzar. En su mente, una amarga tristeza se filtró entre el dolor. Estaba ahí tan cerca y el sistema, cruel e indiferente, parpadeó en su visión. Misión en progreso. 98%. Sebastián cerró los ojos, tragándose una risa amarga. A pesar de la sangre en su boca y el ardor de los huesos rotos, solo pudo maldecir en silencio al sistema y al destino que parecía deleitarse en aplastar cada uno de sus intentos. El cielo sobre la academia parecía burlarse de él, teñido de un azul claro e indiferente mientras Sebastián permanecía en el suelo, con el cuerpo entumecido por el impacto. Cada respiración era una punzada ardiente que le recordaba las costillas fracturadas. Su visión, aún borrosa, mostraba solo fragmentos del pasillo. Las sombras que se alargaban, los pasos apresurados de las alumnas que ya se habían ido y el rastro brillante de Rice desvaneciéndose en la distancia. Tan cerca y la frustración pesaba más que el dolor. 1 metro. Solo un maldito metro lo separaba de completar la misión.
Un amuleto de rango S que ahora ardía en su bolsillo como una burla cruel del sistema. Y maldición y susurró, apenas audible, mientras apretaba los dientes. Fue entonces cuando una voz suave, casi infantil, rompió el silencio. Ah. ¿Estás bien? Sebastián parpadeó. A través de la bruma de su visión apareció una silueta bañada por la luz del sol. Cabello rosa brillante, ojos llenos de energía pura y una sonrisa que parecía ignorar cualquier concepto de pesimismo. Aurora. La Uma Musume se inclinó sobre él con una expresión de preocupación genuina, sus orejas temblando levemente. ¿Te vi caer y te duele algo? ¿Necesitas ayuda? Sebastián la miró en silencio por un momento, midiendo cada detalle. La voz inocente, el entusiasmo radiante, el aura de buena voluntad que casi cegaba en contraste con su propio malestar y entonces, como si el universo hubiera decidido ofrecerle un respiro en medio del caos, una idea cruzó su mente. Urara y la fama de Urara era tan conocida como su racha interminable de derrotas. Una chica que nunca se rendía, símbolo de la perseverancia en la mala fortuna. El contraste era irónico. La eterna perdedora y podía ser su única carta para vencer a la suerte imposible de Rize Shower. El sistema pareció percibirlo, pues en su visión parpadeó un nuevo mensaje. Oportunidad detectada. Asistencia externa disponible. Sebastián, aun con el dolor perforando cada fibra de su cuerpo, esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Y su voz sonó áspera, pero firme. Aurora, ¿verdad? Ella asintió enérgicamente. Sí. ¿Cómo lo sabes? Pero no te preocupes, puedo ayudarte a levantarte. Sebastián, todavía tirado en el suelo, sintió como la ironía del destino le arrancaba una risa amarga. Quizá el sistema no quería que él completara la misión solo y quizá la clave para romper el círculo de desgracias era justamente alguien como ella. Si Urara puede acercarse a Rize Shower sin que la mala suerte la destruya y podría ser mi única oportunidad. Con esfuerzo, apoyó una mano en el suelo, intentando incorporarse. Urara y la miró con la calma forzada que siempre ocultaba su tormenta interna. Necesito un favor. La Uma Musume ladeó la cabeza, curiosa, sin saber que acababa de ser arrastrada a una misión donde el destino mismo estaba en juego. Sebastián respiraba con dificultad, cada inhalación le recordaba la fractura en sus costillas, pero el plan ya estaba claro en su mente. Aurora, con esa sonrisa luminosa que parecía desafiar cualquier sombra, lo observaba inclinada, sus ojos grandes rebosando curiosidad y preocupación. ¿De verdad estás bien? Preguntó ella, moviendo las orejas de forma inquieta. ¿Puedo llamar a alguien si no? Interrumpió Sebastián con un tono suave pero firme. Se obligó a sonreír, una leve curva que apenas ocultaba el dolor. No es necesario. En realidad necesito pedirte un favor. Los ojos de Urara brillaron. Claro. ¿Qué necesitas? Dime. Sebastián deslizó una mano temblorosa hacia el interior de su abrigo y sacó el amuleto. El pequeño objeto de rango S destelló a la luz del sol, un brillo suave pero hipnótico, como si contuviera en su interior la esencia misma de la buena fortuna. Urara abrió la boca con un pequeño "oh" de asombro. ¡Qué bonito! Y Sebastián sostuvo el amuleto con cuidado, sus dedos protegiéndolo como si temiera que el destino intentara arrebatarlo. Es un regalo para Rize Shower. No puedo dárselo personalmente y circunstancias complicadas. ¿Podrías entregárselo tú en mi lugar? Urara llevó ambas manos a sus mejillas, sus ojos brillando como si le hubieran confiado un secreto sagrado. ¿Para Rize? Sí, sí, por supuesto. ¡Qué lindo gesto! Sebastián asintió lentamente, su mirada serena ocultando la tensión de cada músculo. Gracias. Pero hay algo más y no le digas que fui yo. Solo dile que y pausó, buscando las palabras y que es un regalo de un entrenador cualquiera. Urara inclinó la cabeza, confundida por un instante, pero su sonrisa regresó de inmediato. Oh. Lo entiendo. Un regalo misterioso, como en las historias románticas. Déjamelo a mí, no diré nada. Sebastián dejó escapar una exhalación leve, casi un suspiro de alivio. Confío en ti. Urara recibió el amuleto con ambas manos, mirándolo como si sostuviera una estrella. Lo cuidaré mucho. Voy a encontrar a Rize ahora mismo para dárselo. Sebastián la observó levantarse, llena de energía, y emprender una alegre carrera en dirección al rastro que él mismo había seguido hasta casi perder la vida. El amuleto destelló en sus manos como un pequeño sol rosado, una chispa de fortuna que, por fin, había escapado a la maldición de Rize Shower.
Cuando la figura de Urara desapareció entre los corredores, Sebastián dejó caer la cabeza contra el suelo, exhalando un tenue suspiro. El dolor en sus huesos era insoportable, pero en su mente solo quedaba una satisfacción silenciosa. Al final y misión cumplida. El sistema, como si respondiera a su pensamiento, parpadeó frente a sus ojos. Misión completada. Recompensa. Suerte temporal más 20%. Sebastián cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez en el día, una breve y amarga sonrisa. Urara corría por los pasillos de la academia con el corazón palpitando de emoción, el amuleto brillando suavemente entre sus manos. Cada salto de sus botas levantaba una pequeña nube de polvo, pero ella apenas lo notaba. La misión que Sebastián le había confiado la llenaba de una alegría tan intensa que casi parecía un juego. Rice. ¿Dónde estás? Canturreó mientras giraba por un corredor que daba al jardín lateral. El sol de la tarde caía oblicuo, tiñendo de dorado las flores y los establos. Allí, a lo lejos, Aru distinguió una figura familiar sentada en una banca de madera, justo al borde del pequeño puente que cruzaba el estanque. El cabello oscuro de Rice Shower caía como una cascada silenciosa sobre sus hombros, y su postura encogida transmitía la misma timidez de siempre. Rice. Gritó Urara agitando los brazos, incapaz de contener su entusiasmo. Rice levantó la mirada, sorprendida. Sus ojos violetas parpadearon con desconcierto antes de que una tímida sonrisa asomara en su rostro. Arui, ¿qué pasa? Urara se detuvo frente a ella, inclinándose para recuperar el aliento, pero sin perder su sonrisa radiante. Tengo algo para ti. Exclamó, sacando el amuleto de su bolsillo con un gesto triunfal. El cristal en el centro destelló como si respondiera a la luz del sol, arrancando un suave ay de los labios de Rice. Esto es y precioso. ¿Pero por qué y? Es un regalo. Dijo Urara, con la voz llena de entusiasmo. Un entrenador cualquiera quiso que lo recibieras. No me dijo su nombre, pero y dijo que era para traerte buena suerte. Rice abrió los ojos, sorprendida, mientras sus dedos temblorosos rozaban el amuleto. ¿Un entrenador? Repitió en un susurro apenas audible. Sip. Asintió Urara enérgicamente. Solo me pidió que no dijera quién era. Dijo que y bueno, que la buena suerte llega más fuerte cuando viene de alguien misterioso. Rice bajó la mirada, sus mejillas encendiéndose de un suave rubor. Con extrema delicadeza, tomó el amuleto entre sus manos como si fuera algo frágil, casi sagrado. El cristal emitió un pequeño destello, cálido y reconfortante. Es y tan hermoso y susurró Rice, apenas audible. Gracias y Urara sonrió de oreja a oreja, agitando sus orejas equinas con alegría. No me las des a mí, Rice. Yo solo soy la mensajera. Pero y prométeme que lo llevarás siempre. Estoy segura de que te traerá mucha, mucha suerte. Rice asintió lentamente, la timidez de su voz apenas ocultando la emoción que temblaba en cada palabra. Lo prometo. Por un instante, el aire alrededor pareció volverse más suave, como si el destino mismo contuviera la respiración. Urara sintió una calidez inexplicable en el pecho, una alegría que no venía solo del amuleto, sino de la sonrisa sincera que Rice le devolvió. Genial. Exclamó Urara, dando un pequeño salto de emoción. Entonces misión cumplida. Rice la miró, desconcertada. ¿Misión? Nada, nada. Rió Urara, llevándose las manos detrás de la espalda. Solo y algo divertido que tenía que hacer. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los establos, Rice sostuvo el amuleto contra su pecho, el destello del cristal reflejándose en sus ojos violetas. Aunque no sabía quién era el misterioso entrenador, una suave calidez se instaló en su corazón. Muy lejos, oculto entre las sombras de un corredor lejano, Sebastián observaba discretamente. El sistema parpadeó una última vez en su visión. Entrega exitosa. Y aunque el dolor de sus heridas seguía presente, una paz silenciosa recorrió su interior. La suerte, al fin, estaba de su lado. La mañana en la Academia Tracen amanecía clara y fresca. Un viento suave barría el amplio patio de entrenamiento, cargado con el olor de tierra húmeda y césped recién cortado. Los primeros rayos del sol teñían de dorado los escalones de piedra que conducían a la pista principal, donde los cascos de la Suma Musume pronto resonarían en su rutina diaria. En lo alto de esos escalones, sentado con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte, Sebastián aguardaba en silencio. Mejiron Ken y Agnes Tachion debían llegar en cualquier momento para iniciar su entrenamiento.
Era un momento perfecto para analizar estrategias, preparar nuevas mediciones y simplemente, dejar que la calma lo envolviera después de la caótica jornada del día anterior. Pero esa calma era traicionera. Una punzada súbita lo atravesó sin aviso, como una cuchilla invisible que le cortó el aliento. TSK. Un sonido apenas escapó de su garganta, demasiado bajo para romper la quietud matinal. El dolor nació en sus costillas, allí donde la suma lo habían embestido la tarde anterior, y se expandió como un fuego líquido que recorrió su torso, su espalda y, finalmente, sus extremidades. Era un dolor profundo, punzante, que no correspondía a las heridas superficiales de ayer. Después de todo, él ya se había curado. Su cuerpo estaba limpio de fracturas. No debía doler. Sebastián se llevó una mano al costado, sorprendido de sentir el tejido liso de su abrigo en lugar de una herida abierta. No había sangre, ni inflamación. Solo ese dolor intenso, como si su propia carne recordara golpes que su mente ya había olvidado. Imposible, y él mismo había supervisado la recuperación. Había usado las técnicas de sanación, descansado lo suficiente, incluso el sistema había confirmado que su estado era óptimo. Otra punzada, esta vez más fuerte, lo obligó a inclinarse hacia adelante. Sus dedos se clavaron en el borde frío de los escalones para evitar perder el equilibrio. La respiración se volvió irregular, un jadeo entrecortado que se mezcló con el silencio de la mañana. Esto no es físico, y la idea lo golpeó como un trueno. Era diferente a una fractura o a la simple fatiga muscular. Era algo más profundo, un dolor que parecía provenir de cada célula, de algo que no pertenecía ni al cuerpo ni al espíritu. Como si una sombra invisible, un residuo de la mala suerte de Rice Shower, tal vez se hubiera aferrado a él, cobrando su precio. ¿Y qué demonios sí? Susurró, apenas audible, mientras una gota de sudor frío resbalaba por su frente. El sonido lejano de pasos interrumpió el momento. Sebastián alzó la mirada. A lo lejos, en la entrada del patio, las siluetas elegantes de Mejiron Ken y Agnes Tachion se recortaban contra la luz del amanecer, conversando animadamente mientras avanzaban hacia él. El dolor, como si se burlara de su intento de mantener la compostura, se intensificó justo en ese instante. Una ola abrasadora recorrió su costado, obligándolo a apretar los dientes para no dejar escapar un gemido. No ahora, y su mente calculaba frenéticamente, buscando una postura que ocultara su malestar antes de que las dos sumas llegaran lo bastante cerca para notar algo extraño. La misión de ayer estaba cumplida. El amuleto había sido entregado. Pero el precio, tal vez, apenas comenzaba a revelarse. Coment 0 Coment Bote Chapter 8. Capítulo 8. El precio del retorno. El amanecer bañaba el patio de entrenamiento con una luz suave, el aire fresco traía consigo el sonido distante de risas y pasos de la Suma Musume que empezaban su rutina matutina. Sebastián, sentado en los escalones de piedra, mantenía la vista fija en la pista mientras esperaba pacientemente a Mejiron Ken y Agnes Tachion. Su expresión, como siempre, era serena y al menos por fuera. Un punzante latido en su costado lo hizo fruncir apenas el ceño. ¿Y otra vez? Era un dolor leve al principio, como una punzada interna que parecía provenir de músculos que ya había sanado. El día anterior había usado su propia magia y medicamentos para curarse de las heridas provocadas por las 4 Uma que lo habían embestido. No debía quedarle ni un moretón y sin embargo, el malestar seguía allí. Trató de ignorarlo, apoyando un codo sobre la rodilla y cerrando los ojos. Pero la punzada se transformó en una oleada ardiente, subiendo desde su abdomen hasta su pecho. Un frío repentino le recorrió la espalda, obligándolo a apretar los dientes para no dejar escapar un quejido. Esto no es normal, y se llevó una mano al costado, intentando controlar su respiración. El latido de su corazón empezó a sonar en sus oídos como un tambor ensordecedor. La visión le tembló. Las líneas de las escaleras parecían curvarse, como si el mundo entero se inclinara a su alrededor. TSK murmuró, apretando los dientes y no ahora, y el dolor se intensificó de golpe, una descarga que le arrancó el aire de los pulmones. Sus dedos se crisparon contra la piedra fría mientras su cuerpo entero se estremecía. Intentó incorporarse, pero las piernas se le doblaron sin fuerza. Un gruñido ahogado escapó de su garganta. La cabeza le dio un vuelco violento, como si el suelo se moviera. Las voces del patio, los pasos lejanos, todo se distorsionó en un eco hueco. Un último intento por mantenerse erguido pero el mundo giró una vez más, y la oscuridad lo envolvió. Su cuerpo cayó pesadamente sobre los escalones, el sonido seco de su hombro golpeando la piedra resonó en el aire de la mañana. El frío de la superficie le quemaba la piel, pero ya apenas lo sentía.
Su mente se desvanecía, incapaz de comprender qué le estaba ocurriendo, solo un pensamiento fugaz cruzó su conciencia antes de perderla por completo. Y terminé la misión y silencio. El patio seguía vivo, ajeno a la figura inmóvil del hombre que yacía en las escaleras. Sebastián abrió los ojos lentamente, aún sintiendo el peso del desmayo en su mente. Al enfocar la vista, lo primero que percibió fue el suave calor bajo su cabeza. El regazo de Mejiron Ken. Su rostro reflejaba una calma serena, aunque unas leves mejillas sonrojadas delataban que la cercanía no le resultaba del todo indiferente. A su lado, Agnes Tachion lo observaba con una mezcla de diversión y satisfacción. Sus ojos brillaban con ese conocimiento que solo se obtiene al compartir recuerdos profundos y secretos de vidas pasadas. Finalmente despertaste y dijo Tachion con suavidad, aunque no pudo evitar un pequeño tono juguetón en su voz. Estuviste dormido mucho tiempo. Sebastián sintió un escalofrío de sorpresa al escucharla, no solo por lo que decía, sino por cómo parecía conocerlo más de lo que él mismo esperaba. Ken, por su parte, mantenía la compostura, aunque su rubor era evidente. Tenerlo sobre su regazo la hacía sentir incómoda, pero no de manera desagradable. Era un calor familiar, casi reconfortante. Sebastián se incorporó de inmediato, como si el calor y la cercanía fueran demasiado para soportar. Con un movimiento rápido, intentó ponerse de pie, evitando que Ken se sintiera más incómoda. Disculpa y no quería y murmuró, la voz ligeramente tensa, mientras Tachion soltaba una suave risa, divertida ante la incomodidad del momento. Tranquilo, no es nada y dijo Ken, todavía un poco roja, pero con una sonrisa tranquila que reflejaba que no le molestaba la situación. Tachion, divertida, negó con la cabeza mientras mantenía la mirada fija en Sebastián. Parece que no has perdido tus modales y ni tu sentido de la urgencia para no avergonzar a los demás. Sebastián tragó saliva, consciente de que la situación había sido reveladora y ligera al mismo tiempo. Mientras recuperaba la compostura, comprendió que este instante sería recordado no solo por él, sino también por ambas corredoras, con todas sus emociones mezcladas. Cuidado, diversión y un toque de tensión inocente. El sol iluminaba la pista de entrenamiento mientras Mejiron Ken y Agnes Tachion comenzaban a calentar, trotando con pasos coordinados y concentrados. Sebastián las observaba con atención, ajustando mentalmente los detalles del entrenamiento y analizando cada movimiento para sacar los datos más precisos. Mientras lo hacía, un leve dolor persistente en su cuerpo lo hizo fruncir el ceño. No era algo nuevo, pero esta vez le resultaba más notorio. Con un suspiro, decidió consultar al sistema, su guía y observador de todos los eventos que lo habían marcado. ¿Sistema y qué me pasó exactamente? Preguntó, manteniendo la voz calmada pero curiosa. Una voz burlona respondió en su mente, con ese tono que siempre mezclaba información y diversión. Hay eso. Cada vez que mueres, tu cuerpo y tu esencia se debilitan un poco. Por eso sientes esos dolores. Para los demás, pueden parecer problemas menores pero si alguien te hiciera unos rayos X, verían cicatrices de tus muertes pasadas en tu interior. Una especie de recuerdo físico de todo lo que has sufrido. Así que ni se te ocurra morir otra vez. Sebastián frunció el ceño, claramente molesto por la burla implícita. La voz del sistema parecía disfrutar cada palabra, como si estuviera probando su paciencia. Sistema y respondió con voz firme, aunque con un dejo de irritación. No olvides quién te guía a esas muertes. No eres tú el que decide, soy yo quien enfrenta cada situación y aprende de ellas. Así que deja de burlarte de mí y cumple con tu función. Oh, por supuesto, y replicó el sistema con un tono fingidamente respetuoso. Pero no puedo evitar señalarlo. Al final, tus esfuerzos son impresionantes y incluso si tu interior parece un mapa de tormentos pasados. Sebastián apretó la mandíbula, negando con la cabeza mientras su mirada volvía a las corredoras que ya comenzaban a acelerar en la pista. La conversación con el sistema le recordó que, aunque pudiera aparentar normalidad, cada muerte había dejado huella, y que su cuerpo no era inmune a las marcas que llevaba por dentro. Sin embargo, no dejaría que eso interfiriera en el entrenamiento. Con un suspiro resignado, se centró nuevamente en Ken y Tachion, ajustando sus posiciones y recordándose a sí mismo que, aunque los dolores persistieran, debía seguir guiando y observando cada progreso. El laboratorio estaba tranquilo, apenas iluminado por la luz que se colaba por las ventanas altas. Las mesas estaban llenas de frascos, instrumentos y notas dispersas, mientras Sebastián caminaba lentamente entre ellas, ajustando algunos aparatos con movimientos precisos y calculados.
Al fondo, Agnes Tachion lo observaba, apoyada en una de las mesas, con los brazos cruzados y la mirada llena de curiosidad y una pizca de preocupación. ¿Sabes si comenzó Sebastián, dejando a un lado una botella y girando hacia ella? Hoy no me desmayé por accidente. Tachion arqueó una ceja, intrigada, y se acercó un poco más, inclinando la cabeza. Ah, no. Entonces explícame, dijo, su voz calmada pero cargada de interés. ¿Qué te hizo perder el conocimiento? Sebastián suspiró y caminó hasta una de las sillas frente a ella, sentándose con cuidado. Cada vez que muero, aunque mi cuerpo aparente estar bien y empezó, midiendo sus palabras, en realidad me debilito un poco más. No es inmediato ni visible desde fuera, pero mi energía, mis reflejos y incluso la capacidad de mantenerme consciente se ven afectados. Lo de hoy fue un recordatorio de eso. Tachion asintió lentamente, su curiosidad evidente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de intriga y preocupación. Eso y suena y delicado, murmuró. Si cada muerte te debilita, entonces tus futuros podrían ser aún más y complicados. Podrías estar arriesgando más de lo que crees. Sebastián inclinó la cabeza, apreciando la preocupación de la corredora. Lo sé, dijo con calma. Pero también es por eso que entreno y observo con tanta precisión. Cada error, cada muerte, se convierte en información que puedo usar para proteger a otros y para anticipar los peligros. Mientras sepa cómo manejarlo, puedo mantener el control. Tachion se mordió ligeramente el labio, pensativa. Aún así, dijo, con un suspiro. No puedo evitar preocuparme. Si te debilitas demasiado, podría ser un problema grave y incluso para ti mismo. Y para los demás. Sebastián la miró con una leve sonrisa, apenas perceptible. Tu preocupación es apreciada, como siempre. Pero no subestimes lo que un cuerpo y una mente entrenados pueden soportar. Confío en que puedo manejarlo y aunque admito que hoy me ha dado un pequeño recordatorio de mis límites. Tachion lo estudió en silencio unos segundos más, evaluando sus palabras y su postura. Aunque seguía intrigada y deseosa de saber más, la preocupación genuina por la seguridad de Sebastián estaba presente, haciendo que su curiosidad se mezclara con un respeto silencioso por su determinación. Bien, y finalizó finalmente. Solo y no me hagas preocupar tanto, ¿de acuerdo? Sebastián dejó escapar un suave suspiro, divertido por la combinación de curiosidad y cuidado de Tachion, y asintió. De acuerdo. Pero no prometo no seguir poniendo a prueba estos límites. Tachion rodó los ojos, pero su leve sonrisa traicionó que no estaba realmente molesta. En el laboratorio reinó un momento de calma, solo interrumpido por el leve zumbido de los aparatos y la sensación de que, pese a todo, ambos entendían la importancia de lo que compartían. El laboratorio estaba sumido en un silencio apenas interrumpido por el zumbido de los aparatos y el leve goteo de un sistema de filtración. Sebastián se recostó brevemente sobre una mesa, frotándose la sien con suavidad, intentando ignorar los dolores que recorrían su cuerpo. Tachioni, dijo finalmente, su voz baja y medida, cargada de una seriedad que captó de inmediato la atención de la corredora. Necesito algo y una poción, un químico, cualquier cosa que alivie tus dolores. Tachion lo observó detenidamente, evaluando su postura, la tensión en sus hombros y el ligero temblor de sus manos. Por un momento, la curiosidad dio paso a una genuina preocupación. Gracias a los recuerdos compartidos, sabía lo que Sebastián había soportado en vidas pasadas, y comprendía que lo que pedía no era un capricho. Era una necesidad real. Y entiendo, dijo Tachion, con un leve suspiro mientras se acercaba a él. Está bien, te ayudaré. Sebastián levantó la vista hacia ella, evaluando su decisión con la precisión que siempre lo caracterizaba, aunque su voz mostraba un pequeño matiz de alivio. Gracias, y no quiero que esto se vuelva un problema para nadie más. Solo y algo que me permita continuar sin que los dolores me debiliten demasiado. Tachion asintió, su expresión mezcla de determinación y preocupación. Lo haré lo mejor que pueda, dijo, mientras se movía hacia su mesa de trabajo, comenzando a preparar los reactivos y aparatos necesarios. Pero quiero que sepas que estaré supervisando todo. No quiero que termines arriesgándote más de lo que ya haces. Sebastián se recostó un poco más, observándola trabajar, con un ligero dejo de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Confiaré en ti entonces, murmuró. Solo asegúrate de que funcione. Tachion sonrió levemente, sin apartar la vista de los instrumentos, mientras su mente evaluaba cada componente y reacción posible. Sabía que ayudar a Sebastián no era solo un experimento científico. Era un acto de cuidado, de complicidad y de responsabilidad.
Y aunque no podía negar que su curiosidad científica estaba al máximo, también sentía un peso real de preocupación por él. No te preocupes, dijo finalmente, mientras comenzaba a mezclar los primeros químicos. Esto te ayudará y no permitiré que te pase nada mientras esté a cargo. Sebastián cerró los ojos por un instante, dejando que la calma de la situación lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente estaba allí para aliviar su carga, sin juzgar ni interferir, solo y ayudándolo a seguir adelante. Tachión trabajaba con concentración absoluta, mezclando cuidadosamente los químicos mientras su mirada evaluaba cada cambio de color, cada burbuja que surgía en los frascos. Sebastián la observaba en silencio, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo comenzaba a ceder ligeramente solo al ver que alguien se encargaba de él con tanta precisión. Listo, dijo finalmente Tachión, colocando un pequeño vial frente a él. He ajustado la fórmula para que alivie los dolores sin afectar tus reflejos ni tu capacidad de recuperación. Es delicado, así que tómatelo con calma. Sebastián tomó el vial entre sus dedos, estudiando el líquido transparente que brillaba tenuemente bajo la luz del laboratorio. Su expresión era seria, pero había un matiz de confianza y alivio en sus ojos al mirarla. Confío en ti, dijo, y con un gesto medido bebió el contenido. Un instante de silencio siguió, y luego sintió cómo el calor del químico se extendía por su cuerpo, aliviando poco a poco la tensión y el dolor acumulado. Sus hombros se relajaron, y un suspiro de alivio escapó de sus labios. Tachión lo observaba con atención, inclinándose ligeramente hacia él. ¿Lo sientes? Preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sebastián asintió, una leve sonrisa asomando en su rostro. Sí, y funciona mejor de lo que esperaba. Gracias, Tachión. Sus palabras eran sinceras, y por un instante se permitió relajarse por completo ante ella. Esto me permitirá continuar sin que el dolor me distraiga ni me debilite. Tachión sonrió, un poco aliviada, aunque sus ojos reflejaban que su preocupación no había desaparecido por completo. Solo y prométeme que no volverás a ignorar tu propio límite. No quiero tener que inventar otra poción cada vez que te debilites. Sebastián la miró, un ligero destello de humor frío cruzando su rostro. Prometerlo y no entra en mis hábitos. Pero agradezco tu cuidado. Y no te preocupes, mientras estés cerca, sé que puedo manejarlo. Tachión rodó los ojos, pero su sonrisa suavizó cualquier gesto de desaprobación. Aunque seguía preocupada por el futuro, también había un sentido de complicidad que se fortalecía con cada interacción. Ambos entendían que este pequeño momento en el laboratorio no era solo sobre química o experimentos. Era sobre confianza, cuidado mutuo y una conexión que trascendía los recuerdos compartidos y las vidas pasadas. Sebastián dejó el vial vacío sobre la mesa, sintiendo cómo el alivio se extendía lentamente por su cuerpo. Sus hombros se relajaron y la tensión que lo había acompañado durante todo el día disminuyó. Tachión lo observaba atentamente, pero esta vez con una ligera sonrisa traviesa que apenas se insinuaba en sus labios. Vaya, y dijo con un tono juguetón. Parece que incluso un hombre tan meticuloso como tú puede necesitar que le hagan un arreglo químico de vez en cuando. ¿Quién lo hubiera pensado? Sebastián frunció el ceño, aunque no pudo evitar que un pequeño destello de humor cruzara sus ojos. No te atrevas a bromear sobre esto, dijo, aunque su voz tenía un tono más ligero que antes. Esto no es un capricho. Es una necesidad. Tachión rodó los ojos, divertida por su reacción, y añadió con suavidad. Está bien, y solo que me hace gracia verte tan invulnerable. Pero supongo que incluso alguien como tú puede aceptar ayuda de vez en cuando. Sebastián suspiró, dejando escapar un aire que combinaba alivio y ligera resignación. Vulnerable, y eso suena demasiado humano, incluso para mis estándares. Pero sí, gracias. Solo no acostúmbrate a esto. Tachión sonrió de nuevo, más relajada, mientras su mirada mostraba preocupación, curiosidad y un toque de complicidad. No te preocupes y solo asegúrate de no abusar de mi química, o podría empezar a cobrar intereses. Sebastián la miró un instante, divertido por el comentario, y luego volvió su atención a los instrumentos. Aunque la conversación había sido ligera, ambos sabían que detrás de las bromas había un entendimiento profundo. Cuidado mutuo, confianza y la certeza de que, pese a todo, podían contar el uno con el otro. La habitación de Sebastián estaba en silencio, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Se recostó en la cama, aunque no completamente relajado. Los frascos con la poción que Tachión le había preparado reposaban sobre la mesa cercana, un recordatorio tangible de que había ayuda disponible.
Sin embargo, eso no significaba que estuviera bien. Sus dedos tamborileaban sobre la manta mientras su mente repasaba cada uno de los momentos dolorosos que lo habían marcado. Los desmayos, los golpes, las heridas que nunca sanaban del todo. Cada noche, las pesadillas regresaban con un detalle escalofriante. Las muertes de sus vidas pasadas a manos de varias humas. Sus gritos, traiciones y miradas de odio lo perseguían con un realismo que ningún remedio podía borrar. Por mucho que Tachion se preocupe y por mucho que empiece a sentir algo por ella y pensó, apretando la mandíbula, no puedo bajar la guardia. Un solo paso en falso y acabaré en un sótano y o peor, muerto por los celos de alguna huma. Suspiró, cerrando los ojos por un instante, intentando calmar el temblor de su respiración. El cariño que sentía hacia Tachion crecía con cada interacción, con cada gesto de cuidado, y un calor desconocido empezaba a instalarse en su pecho. Pero ese mismo afecto lo hacía consciente de los riesgos. Cualquier descuido, cualquier confianza mal situada, podía transformarse en un peligro mortal. No puedo permitirme distraerme, y murmuró en voz baja, como si se hablara a sí mismo. No importa cuánto aprecie a alguien y mi supervivencia depende de mantener el control absoluto. El silencio volvió a llenar la habitación. Los frascos de la poción brillaban débilmente bajo la luz de la luna, símbolos de alivio temporal. Sebastián los miró un momento, antes de apartar la vista hacia el techo, perdido en pensamientos. Sabía que el dolor físico era solo una parte de su lucha. El verdadero desafío era el peso de la memoria, las cicatrices de vidas pasadas, y la constante necesidad de anticipar cada peligro que podría surgir, incluso de aquellos que le mostraban afecto. Mientras la noche avanzaba, sus párpados se cerraron lentamente, aunque la calma era solo aparente. Las sombras de las pesadillas lo acechaban, y el corazón de Sebastián latía con la precisión de un soldado preparado. Siempre alerta, siempre consciente, siempre listo. Porque, aunque comenzara a sentir aprecio y cariño por Tachion, sabía que no podía permitirse bajar la guardia ni un instante. Coment 0 Coment Bote Chapter 9. Capítulo 9. El secuestro. La noche había caído sobre la Academia Trazen, y el silencio era apenas interrumpido por el lejano canto de los grillos. La lámpara tenue de la habitación de Sebastián iluminaban montones de papeles, informes médicos y anotaciones de entrenamiento que se encontraban desparramados sobre su escritorio. Pero lo que realmente mantenía fija su mirada no eran los planes de carrera de Mkeen, sino los recuerdos que golpeaban su mente con insistencia. Con la mano derecha apretó su frente, intentando calmar el temblor en sus dedos. El secuestro, y murmuró para sí mismo. Ya no puedo ignorarlo. Recordaba vívidamente aquella vida pasada. La arrogante sonrisa de la familia rival, las palabras llenas de desprecio hacia los Mejiro, y la desesperación de Mkeen al ser retenida. También recordaba su propia muerte. Rápida, dolorosa, y marcada por la impotencia de no haber podido salvarla. Sebastián respiró hondo, cerrando los ojos. Si la historia vuelve a repetirse, ¿qué puedo hacer diferente esta vez? Pensó. Sacó de un cajón un cuaderno de tapas oscuras, uno donde escribía las memorias de sus vidas pasadas. Pasó las páginas hasta encontrar la que hablaba de la tragedia de Mkeen. Leyó cada línea, con el corazón apretándose más y más. No podía permitir que ella sufriera lo mismo. Tomó la pluma y escribió con firmeza. Objetivo. Evitar el secuestro. Proteger a Mkeen a toda costa. Pero en lo más profundo de su mente sabía que enfrentarse a aquella familia adinerada no sería nada sencillo. Eran influyentes, poderosos y no dudaban en ensuciarse las manos. Mientras planeaba, levantó la vista hacia la ventana. El reflejo de la luna iluminaba la habitación, y por un instante, Sebastián sintió la presencia de alguien observándolo. ¿Y será mi destino el mismo que antes? Susurró, apretando el frasco de poción que Tachion le había dado para aliviar sus dolores. Porque una cosa estaba clara. Aunque la carrera de Mkeen era importante, el verdadero enemigo de esa semana no estaría en la pista, sino en las sombras. La luz amarilla de la lámpara proyectaba sombras largas sobre el escritorio. Papeles, fotografías y notas con subrayados y flechas formaban una constelación de amenazas posibles. Sebastián se quedó un momento en silencio, mirando las letras que había tachado y reescrito varias veces. Cada tachadura llevaba el peso de la vida anterior donde falló. Policía murmuró, y sacudió la cabeza con una mueca. No me creerían. ¿De dónde sacó la información? ¿Un relato sobre vidas pasadas? No funciona. Tiró un bolígrafo al tintero y empezó a enumerar en voz alta, como si ordenar las ideas lo hiciera menos frágil. 1. Descartar a la policía.
Demasiado público, demasiadas preguntas. La familia rival tiene influencia y contactos. Podrían apagar cualquier investigación antes de que empiece. 2. No involucrar a la Suma. Tachion, Ken, Rize Shower y no. No las puso en riesgo la última vez, y no lo haría ahora. Las protegería dejándolas fuera del frente. 3. Planear en soledad, con apoyos logísticos discretos. Si no podía hacerlo solo, buscaría ayuda fuera del círculo de corredoras. Personal administrativo, algún guardia de confianza, un viejo contacto con experiencia en seguridad, gente que no pintara en la historia, sombras que supieran moverse sin levantar rumores. Se inclinó sobre el mapa horario de la semana. Entrenamientos, entrevistas, la carrera de Mkeen, la gala de la familia rival. Señaló con un lápiz el hueco de tiempo que, por las vidas pasadas, habían usado para el secuestro. La noche entre la prueba de velocidad y la gala. Respiró hondo. Tenía que cerrar ese hueco. Empezó a escribir un plan operativo, con notas cortas y concisas. Objetivo principal. Eliminar la ventana de oportunidad para el secuestro y disponer una extracción segura si ocurre el intento. Fases. A. Fortificar la rutina de Mkeen. Cambiar horarios y alojamientos sin que la prensa lo note. Ensayo en la madrugada un día antes, dormir en una suite privada de la academia el día de la carrera bajo pretexto médico. Usar certificados y el personal médico de confianza para justificar el cambio. B. Vigilancia pasiva. Colocar ojos y oídos discretos, cámaras en zonas permitidas, personal atento en entradas secundarias. Nada ostentoso. Cámaras contratadas como revisión del lugar por seguridad y un guardia más en el turno nocturno. C. Señuelo barra desacople. Crear una distracción el día del evento para desviar la atención de la familia rival, un fallo programado en el sistema de megafonía de la gala, por ejemplo. Si hay movimiento de la familia, tener rutas alternativas previstas. D. Plantar pruebas. Reunir documentación que exponga a la familia rival. Transferencias sospechosas, llamadas, patrones de viaje. No para denunciar ahora, sino para tener apalancamiento que impida que cualquier autoridad los silencie. E. Ruta de extracción. Diseño de salida rápida para Mkeen, vehículo no identificado, hospitalidad de un sitio aliado fuera de la ciudad. Practicar cada tramo mentalmente. F. Intervención mínima. Preparar respuesta defensiva no letal. Bloquear rutas, cortar comunicaciones, y un plan de contención para capturar al agresor si es posible. Evitar el enfrentamiento mortal. Esa fue su culpa antes. Escribió los riesgos al lado de cada fase. Corrupción, filtraciones, implicaciones legales, y la más importante, el costo emocional si fallaba otra vez. Se pasó la mano por el rostro, cansado. En la esquina del escritorio había la foto de Mkeen sonriendo después de una victoria. La sonrisa le clavó la determinación. No voy a arriesgarlas, dijo en voz baja. Pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados. Al final del plan, dejó una nota para sí mismo. Si debo pedir ayuda, será a una sola persona que no sea Uma. Discreta, competente y leal. Nadie más. Subrayó la frase varias veces. Cerró el cuaderno y, por primera vez en horas, delineó una decisión. Esa semana trabajaría solo en las sombras para cerrar el hueco temporal del secuestro. Prepararía la logística. Y, si en el último recuento algo salía mal, entonces consideraría una sola llamada a alguien cuya lealtad estuviera fuera de las intrigas de familias adineradas. Pero prefería 1000 veces confiar en su propia sangre fría y en la preparación. Apagó la lámpara. La oscuridad no era calma. Era concentración. Mañana comenzaría la fase al amanecer. Cambiaría la rutina de Mkeen sin que nadie sospechara, y pondría a prueba su plan paso a paso. La ciudad se vestía de luces y música aquella noche. En el centro del distrito más elegante, un salón de cristal y mármol servía como escenario para la fastuosa reunión organizada por la familia rival de los Mejiro. Los carruajes y autos de lujo se detenían frente a la alfombra roja. Flashes de cámaras iluminaban a damas con vestidos de gala y caballeros con trajes impecables. Entre los invitados, destacaban los miembros de la influyente familia Mejiro. Aurora, la orgullosa matriarca, encabezaba la delegación con su porte imponente y mirada que nunca dejaba entrever debilidad. Tras ella, los demás descendientes saludaban a los anfitriones con la cortesía que exigía la ocasión, aunque la tensión era palpable en el aire. Desde la distancia, oculto entre la multitud de transeúntes y curiosos, Sebastián observaba todo. Llevaba un abrigo oscuro y una gorra que le cubría el rostro, intentando pasar desapercibido. Tenía una libreta pequeña en la mano, donde tomaba notas rápidas de cada movimiento.
Ahí están, y murmuró mientras veía a Aurora estrechar la mano del patriarca de la familia rival, un hombre de mirada gélida y sonrisa ensayada. Sabía lo que estaba ocurriendo. Esa gala no era un gesto de cortesía, sino una pantalla. Un escenario perfecto para medir fuerzas, intercambiar amenazas veladas y preparar el terreno para lo que sucedería después de la carrera. El corazón de Sebastián latía con fuerza. Quería entrar, escuchar, anticiparse. Pero no podía. Aquel lugar estaba blindado contra los que no pertenecían a las familias influyentes. Un entrenador, por muy capaz que fuera, no tenía lugar en ese mundo de máscaras y cuchillos escondidos. Si intento entrar, solo levantaré sospechas y arruinaré cualquier ventaja que pueda tener, pensó, con los puños apretados en los bolsillos. Alzó la mirada hacia los ventanales iluminados del salón. Desde su posición alcanzaba a ver las siluetas moverse, copas alzarse, risas falsas resonar. Lo que para los demás era una fiesta, para él era un campo minado donde ya había muerto una vez. Con un suspiro, se apartó de la multitud y caminó hacia una esquina oscura desde la que podía vigilar discretamente las entradas y salidas. Encendió el auricular de corto alcance que había conseguido con mucho esfuerzo. No podía oír lo que pasaba adentro, pero sí captar transmisiones de seguridad alrededor del edificio. Tienen demasiada vigilancia, y apuntó en su libreta. Guardias en el acceso lateral, rotaciones cada 10 minutos, patrullas en la parte trasera. No están cuidando la gala, están cuidando algo más. El viento frío de la noche sopló con fuerza, y Sebastián sintió un escalofrío que no provenía del clima. El secuestro, y no será durante la gala. Lo están preparando para después. Sus ojos se endurecieron. No podía entrar, no podía detener lo que ocurría dentro, pero podía prepararse afuera. Porque si la historia intentaba repetirse, él estaría listo para romperla. El salón brillaba con un mar de cristales y raso. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las copas. En el centro, bajo una lámpara de araña gigantesca, Mejiro Aurora se mantenía erguida como una estatua. Su porte imponía respeto y, pese a la fiesta, sus ojos recorrían la sala con cautela. Frente a ella, el patriarca de la familia rival sonreía con esa cordialidad medida que oculta filo. Mi querida Aurora, dijo el patriarca, inclinado con cortesía. Es un honor que hayan aceptado nuestra invitación. Creo que, entre nuestras dos familias, podríamos construir algo muy provechoso. Aurora respondió con la calma templada de quien conoce el precio de las palabras. La historia de nuestras familias no es corta. La propuesta debe sostenerse en hechos, no en promesas. Sus ojos no abandonaban al hombre. ¿Qué busca exactamente su familia? La sonrisa del patriarca no flaqueó. Era una sonrisa calculada que encubría mapas y cuentas bancarias. Paz de negocios, mi señora. Un acuerdo que beneficie a ambos. Seguridad, inversiones conjuntas, estabilidad para sus descendientes. Mientras hablaban, en un rincón más apartado del salón, Ken reía con sus hermanas. Eran momentos de ligereza que la familia Mejiro protegía con celo. Retazos de normalidad entre obligaciones y amenazas. ¿Tienes nervios por la carrera mañana? Preguntó una de sus hermanas, apoyando la mano en el hombro de Mken con gesto cariñoso. Solo un poquito, contestó Mken, con esa mezcla de humildad y determinación que la hacía entrañable. Pero estoy bien. Dormiré temprano y revisaré mi calentamiento. ¿Vosotras también descansáis? Otra hermana, más seria, frunció ligeramente el ceño. No dejemos que la prensa o los rumores nos distraigan. Mañana estaremos pendientes. Y si alguien intenta algo, no duden en buscar a la familia. Ken asintió y sonrió para tranquilizarlas. Lo sé. Confío en la abuela y en todos. Además, la gala está llena de gente influyente. Todo parece controlado. Esa inocencia en la frase fue aprovechada por el patriarca, que se acercó con voz baja y afable a Aurora. Verá, señora Aurora, murmuró él para asegurarse de que solo ellas escucharan. Si mañana ocurre cualquier incidente, y necesitamos colaborar, mi familia estará dispuesta a ayudar. Podemos movilizar recursos y protección inmediata. Aurora lo miró con lenta desconfianza. Aún así, por fuera, su gesto fue mesurado. Agradecemos la oferta, replicó. Pero la seguridad ya está organizada por nuestra gente. No necesitamos favores inesperados. El patriarca hizo una leve pausa, como quien suelta una red en silencio. Por supuesto. Solo digo que contamos con ustedes si la situación se torna complicada. Mientras tanto, Ken seguía charlando con sus hermanas, riendo y describiendo un detalle técnico de su entrenamiento. Una de las hermanas, menos confiada, susurró.
¿Y si no todo está tan controlado? He visto a gente rondando las afueras antes de entrar, no todo me cuadra. Tranquila, contestó Ken, apretando la mano de su hermana. La abuela y el personal se encargan. Yo solo me concentro en correr. La cámara social del salón no mostraba el trasfondo. Las miradas que pasaban por encima de las copas, los gestos minúsculos entre invitados que significaban acuerdos velados. El patriarca sonreía y, de manera imperceptible, dejó caer una palabra que, para quienes entendieran, era suficiente. Contingencia. Un tecnicismo que en su boca tenía el peso de una orden. Aurora intercambió una mirada con un miembro cercano de su familia. La tensión se filtró por la línea de su mandíbula. Lo tomaré en cuenta, dijo simplemente. Pero nuestra prioridad es el bienestar de Mken. El patriarca, con esa cortesía que mimetiza la amenaza, se inclinó una vez más. Entonces brindemos por la seguridad y por el futuro de ambas familias. Las copas se entrechocaron y el brindis alimentó la música. Nadie en la mesa sonrió con completa sinceridad. Nadie lo hizo salvo Mken, que entre la conversación técnica y las sonrisas de sus hermanas, aún no alcanzaba a ver el diseño de la red que se tejía a su alrededor. Provocar confusión, generar pánico controlado, luego ofrecer ayuda desinteresada que consolidara la influencia de la familia rival sobre los Mejiro. En la periferia del salón, un criado retiraba discretamente unas mantas y cambiaba la disposición de una pequeña puerta de servicio. Para cualquier ojo desprevenido sería un detalle de logística. Para quien supiera leer movimientos, era la clave de una ruta de extracción preparada para operar en el momento del caos. La noche continuó con música, palabras medidas y sonrisas envenenadas. Ken y sus hermanas terminaron la conversación entre risas suaves y promesas de encontrarse temprano para revisar tácticas de calentamiento. Aurora permaneció en su sitio, con la mirada clavada en el patriarca, sabiendo con la astucia que da la edad que no todo lo que brilla en el salón estaba destinado a iluminar a su familia. El plan del patriarca, envuelto en cortesía, avanzaba un paso más hacia su puesta en escena. Y aunque nadie lo sabía todavía con certeza, la noche había sembrado las condiciones necesarias para convertir la gala en la primera pieza de una trampa mucho más grande. El bullicio de la gala se mantenía en su punto más alto. Risas, música, copas chocando. Ken, con la excusa de arreglarse, se apartó del grupo de sus hermanas y caminó con elegancia hacia el baño lateral. Su porte impecable escondía bien su lado humano, ese pequeño secreto que solo su familia conocía. La debilidad por los dulces. Al doblar un pasillo adornado con cortinas de seda, un mesero se le acercó con una bandeja plateada. En ella descansaban pequeños postres brillantes, decorados con frutas y azúcar espolvoreado. Señorita Mejiro Ken, dijo el hombre con una reverencia perfecta. Estos dulces no se han servido aún en el salón, pero la casa anfitriona me pidió ofrecerle algunos en especial. Los ojos de Ken titilaron un instante, ese gesto breve de quien lucha contra la tentación. No y yo y no debería y murmuró, pero su mirada ya se había posado en los pequeños pasteles. El mesero sonrió con una amabilidad controlada, inclinando la bandeja un poco más hacia ella. Un pequeño obsequio. Estoy seguro de que nadie sabrá si los prueba ahora. Ken dudó unos segundos, pero finalmente tomó uno y lo probó. El sabor dulce la envolvió y, sin poder resistir, tomó otro y luego otro. Su semblante se iluminó con esa felicidad inocente que pocas veces dejaba ver. Pero tras el tercer bocado, algo cambió. El mareo fue repentino, un peso extraño en la cabeza y una debilidad que la obligó a sostenerse en la pared del pasillo. «Kumikei», susurró, llevándose una mano al pecho. El mesero, aún con la sonrisa intacta, la observó con satisfacción. Funciona mejor de lo que esperaba y murmuró apenas audible, mientras Ken se tambaleaba, intentando mantener el equilibrio. Desde afuera, a varias decenas de metros, Sebastián vigilaba con sus binoculares. Había seguido cada movimiento de Ken desde que se apartó del grupo y notó al mesero acercándose en un pasillo poco concurrido. El instante en que Ken comenzó a tambalearse encendió todas sus alarmas. Maldición, y ya empezaron. Apretó los dientes. Bajó los binoculares y miró alrededor, buscando una forma de entrar. El frente estaba custodiado por guardias. El acceso trasero, vigilado en rotaciones. Sin embargo, al recorrer con la vista la fachada del edificio, notó una ventana abierta en el segundo piso, apenas iluminada por dentro. El corazón le golpeaba fuerte, no por miedo, sino por la urgencia del momento. No había tiempo para pensarlo dos veces. Con determinación, corrió hacia el costado oscuro del edificio, apartándose de los curiosos que aún miraban la gala desde la calle.
Se impulsó contra la pared, escalando por una moldura de piedra y apoyándose en una columna. Cada movimiento dolía en sus músculos, su cuerpo todavía resentía las noches de dolor y pociones de tacción, pero la adrenalina lo empujaba más allá de sus límites. En cuestión de segundos alcanzó el borde de la ventana abierta. Se aseguró de no hacer ruido, respiró hondo y se deslizó hacia el interior. Dentro, el aire olía a perfume caro y a vino. Estaba en una sala de almacenamiento decorada para la gala, llena de cajas y botellas. Desde allí podía escuchar el eco lejano de la música, y más cerca aún, pasos apresurados. El mesero llevaba a Anken hacia una salida secundaria, su cuerpo ya medio desfallecido. Sebastián se quedó en la penumbra, observando. Su mente analizaba la situación con frialdad. Un pasillo estrecho, un enemigo armado quizá, Anken casi inconsciente. Tenía que actuar rápido, pero también sin alertar a los guardias externos. Apoyó la mano en el bolsillo interior de su abrigo donde guardaba un pequeño frasco de humo compacto que Tachion le había proporcionado por si acaso. Lo miró un instante, y en su interior una chispa de ironía lo golpeó. Parece que por si acaso es ahora. Con el cuerpo en tensión y la mente clara, se preparó para interceptar al mesero antes de que desapareciera con Ken por aquella puerta lateral. El mesero apenas había comenzado a arrastrar a Ken hacia la puerta lateral cuando una voz baja y firme retumbó detrás de él. Suelta a Anken. Ahora. El hombre giró sobresaltado. Sus ojos se abrieron al ver la figura de Sebastián avanzar desde la penumbra, la mirada fija y los puños cerrados. ¿Tú? El mesero parpadeó, incrédulo. ¿Cómo entraste aquí? Sebastián dio un paso más, sin responder. La presión en su mirada era suficiente para hacer retroceder a cualquiera, pero este mesero no estaba solo. Con un movimiento rápido llevó la mano a un pequeño comunicador oculto bajo el delantal y murmuró. Sección 3, pasillo lateral. Interferencia. Segundos después, el eco de pasos pesados inundó el pasillo. Uno tras otro comenzaron a aparecer guardias uniformados, todos armados con tonfas y guantes reforzados. Primero 5, luego 10 y finalmente 20 hombres bloqueaban las salidas, formando un cerco contra Sebastián. Ken, medio inconsciente, trató de mover la mano. Su voz apenas salió en un susurro. Sí, Sebastián, y ese solo llamado bastó para que él adoptara su decisión. Avanzó, poniéndose entre ella y los guardias. No voy a dejar que la toquen. Tendrán que pasar por encima de mí. El líder de los guardias rió con desdén. Un simple entrenador, ¿y de verdad crees que puedes contra 20 de nosotros? Sebastián no contestó. Dio un paso al frente y, como respuesta, el primer guardia cargó contra él. En un solo movimiento lo esquivó y le propinó un codazo en la nuca, haciéndolo caer inconsciente. El impacto resonó seco contra el suelo de mármol, pero la música y las risas de la gala cubrían cualquier sonido. Atrápenlo. Gritó el líder. La avalancha comenzó. 3 guardias atacaron al mismo tiempo. Sebastián giró sobre sí mismo, bloqueó un golpe con el antebrazo, atrapó una tonza y usó la inercia para lanzar a otro contra la pared. Una rodilla subió directo al estómago de otro, arrancándole el aire. El pasillo se convirtió en un campo de batalla oculto. El choque de cuerpos, las pisadas, los jadeos, todo quedaba amortiguado por la música de salón. Afuera sonaban violines y aplausos. Adentro, los guardias caían uno a uno bajo la furia contenida de Sebastián. Su cuerpo ardía de dolor. Cada músculo gritaba, las heridas viejas amenazaban con abrirse. Pero sus ojos no titubeaban. He muerto antes, pensó, esquivando un golpe que pasó rozando su mejilla. Pero esta vez no. Uno lo sujetó por la espalda, otro intentó golpearlo de frente. Sebastián se impulsó contra la pared y derribó a ambos en un movimiento brutal. El líder trató de atacarlo con una tonza electrificada, pero Sebastián lo bloqueó con la palma y, a pesar de la descarga, torció la muñeca de su enemigo hasta desarmarlo. Ken, apoyada débilmente contra la pared, veía con los ojos entrecerrados cómo Sebastián, solo, se enfrentaba a todos por ella. El mareo no le dejaba moverse, pero en su mente una palabra retumbaba con fuerza. Protección. Uno tras otro los guardias comenzaron a caer, algunos inconscientes, otros gimiendo de dolor en el suelo. El pasillo, que al principio parecía imposible de atravesar, se convirtió en un rastro de cuerpos vencidos. Sebastián jadeaba, su respiración pesada, el sudor cayendo por su rostro. Pero aún se mantenía de pie. El mesero, aterrorizado, soltó finalmente a Anken e intentó retroceder. Mi imposible, y cómo puede alguien Sebastián lo miró con una frialdad helada, avanzando lentamente hacia él.
Porque yo ya viví este infierno una vez. Y no pienso repetirlo. El mesero, temblando, buscó huir hacia la puerta lateral. Pero Sebastián extendió el brazo, bloqueándole el paso. Ken, medio dormida, apenas alcanzó a susurrar con una sonrisa débil. Lo sabía y siempre me cuidas y en ese instante, Sebastián se preparó para terminar lo que había empezado. Rescatarla por completo, aunque el enemigo aún no había mostrado todas sus cartas. Comment 0 Comment Bote Chapter 10. Capítulo 10. Nuevo punto de guardado. El pasillo estaba cubierto de cuerpos inconscientes y jadeos apagados. Sebastián respiraba con dificultad, apoyado apenas en la pared, la vista fija en el mesero que retrocedía aterrado. Ken, medio inconsciente, lo miraba con los ojos vidriosos, confiando ciegamente en él. Por un instante, parecía que la lucha había terminado. Pero entre la confusión, uno de los guardias aún en pie se arrastró con sigilo detrás de Sebastián. Su mano temblaba, pero sostenía un cuchillo largo, oculto hasta entonces bajo el cinturón. La música de la gala retumbaba fuerte, cubriendo cualquier ruido, y la atención de Sebastián estaba fija en el mesero y un destello metálico. Un movimiento rápido. El filo se hundió en la espalda de Sebastián. GKHHH. Un rugido ahogado escapó de su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par mientras el dolor ardía como fuego líquido recorriendo su columna. Ken, aún débil, apenas logró susurrar. Sebastián. El guardia sonrió con crueldad, girando el cuchillo en la herida. Pero no tuvo tiempo de disfrutarlo. Sebastián, en un instinto feroz, giró el codo hacia atrás con toda la fuerza que le quedaba, impactando directo en el rostro del agresor. El hueso crujió bajo el golpe, y el hombre cayó al suelo, inconsciente y con la nariz rota. Sebastián dio un paso tambaleante hacia adelante. La sangre comenzó a empapar su camisa por la espalda, goteando al suelo en un rastro oscuro. El mareo lo golpeó, y sus rodillas casi cedieron, pero con pura voluntad se obligó a mantenerse de pie. El mesero, viendo la escena, retrocedió aún más, su rostro blanco como la cera. Eres y un maldito monstruo y incluso herido sigues y Sebastián no respondió. Su respiración era pesada, su visión se nublaba en los bordes, pero sus ojos seguían firmes, clavados en Ken, como si esa sola imagen fuera la cadena que lo mantenía en pie. Se giró lentamente hacia ella, con la voz ronca pero cargada de determinación. No y te preocupes, Ken, y no dejaré y que se salgan con la suya y entonces sus piernas cedieron. Cayó de rodillas primero, la mano apretando la herida sangrante, y luego su cuerpo golpeó el mármol del pasillo con un ruido seco. La sangre se extendió bajo él como una mancha imparable. Ken, apenas consciente, estiró débilmente la mano hacia él. Sebastián y el mesero respiraba agitado, con una mezcla de miedo y alivio. La escena había cambiado. El héroe estaba caído, el plan aún podía cumplirse. Pero algo en el aire, en la forma en que Sebastián aún intentaba incorporarse pese a estar al borde del colapso, dejaba claro que esta pelea no había terminado. El frío mármol se sentía como hielo bajo su mejilla. Sebastián respiraba entrecortado, cada jadeo acompañado por el ardor punzante del cuchillo aún clavado en su espalda. La sangre corría libre, manchando el suelo como un río oscuro que se expandía lentamente. Intentó mover los brazos, pero sus músculos no respondían. El dolor lo paralizaba. TSSKM maldición y apretó los dientes, forzando su cuerpo a arrastrarse unos centímetros hacia adelante, como si solo con ver a Ken pudiera mantenerse con vida. Frente a él, Ken, medio inconsciente por los dulces adulterados, trataba de resistirse débilmente. Sus labios murmuraban su nombre entre sollozos apagados. Sí, Sebastián y el mesero, recuperando su compostura, sonrió con frialdad al ver al guardián en el suelo. Se inclinó y tomó con firmeza a Ken por el brazo, levantándola con brusquedad. La princesa ya no necesita de su caballero caído. Su voz era gélida, cargada de desprecio. Qué lástima y tanta lucha para morir aquí, como un perro. Sebastián golpeó el suelo con la palma ensangrentada, desesperado. Su visión se nublaba cada vez más, los bordes se teñían de negro, pero sus ojos permanecían fijos en Ken. No y la toque sí, susurró, apenas audible. El mesero lo miró por última vez, con una sonrisa victoriosa. Descansa, héroe. Nadie recordará tu sacrificio. Dicho eso, comenzó a arrastrar a Ken hacia la salida oculta del pasillo. La chica forcejeaba débilmente, lágrimas cayendo por sus mejillas, extendiendo la mano hacia Sebastián. Sebastián, y no me dejes y. Pero él apenas pudo mover la punta de sus dedos hacia ella antes de desplomarse de nuevo.
La fuerza lo abandonaba, el calor de su sangre se escapaba a cada segundo, y la oscuridad lo rodeaba. En lo profundo de su mente, una amarga certeza lo atravesó. Así terminó también aquella vida y incapaz de protegerla y condenado a verla desaparecer de mis manos. Un último hilo de aire escapó de sus labios, antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. El mármol estaba frío, pero su sangre era un fuego ardiente que lo empapaba. La visión de Sebastián se deshacía en manchas negras y rojas, los sonidos de la gala eran ecos lejanos, distantes, como si estuviera bajo el agua. Intentó incorporarse otra vez, pero sus brazos flaquearon. Solo pudo hundir los dedos ensangrentados en el suelo, arrastrándose unos centímetros. No y no otra vez y balbuceó, su voz quebrándose. Por primera vez, la máscara de serenidad que siempre mostraba se hizo añicos. Su rostro se contrajo en pura angustia, lágrimas mezclándose con el sudor y la sangre. Golpeó el suelo débilmente, impotente. No quiero morir. No otra vez. No ahora. Su grito quedó ahogado por la música y las risas del salón. En su mente, como un último recurso, buscó desesperado aquello que siempre lo había sostenido. Sistema. Jadeo, ayúdame y por favor. Haz algo y lo que sea. Silencio. Contesta. No me dejes así. Sus palabras eran ya sollozos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser yo el que pase por esto? ¿Por qué siempre yo? Yo solo y quería vivir tranquilo y sin tanta muerte y... Sus manos temblaron. La rabia se mezcló con la desesperación. Te maldigo. Te maldigo a ti y a este destino. Gritó con la poca voz que le quedaba. ¿Por qué no puedo vivir tranquilo? ¿Por qué no puedo ir? Su cuerpo comenzó a convulsionar por la pérdida de sangre. Aún así, levantó la cabeza lo suficiente para ver, borrosamente, cómo Ken desaparecía entre las sombras arrastrada por el mesero. Un hilo de voz, casi un susurro, escapó de sus labios. Sistema y por favor y aunque sea una última vez y ayúdame y no me importa el precio y si con eso y ella sí están a salvo y cayó de lado. Sus ojos, abiertos, se nublaron lentamente. Sus labios intentaron formar otra palabra, pero no salió nada. Solo quedó su respiración entrecortada, que se apagó como una vela al viento. El pasillo quedó en silencio. El sistema no respondió. No hubo destello, ni voz, ni salvación. Solo la quietud implacable y la sangre de Sebastián extendiéndose en la oscuridad. El mundo se apagó. La sangre de Sebastián se extendía en el pasillo de mármol, pero ese lugar ya no importaba. Todo se volvió negro. No había paredes, ni luces, ni música, ni voces. Solo la nada. Y en esa oscuridad absoluta, una voz surgió. Fría, precisa, resonante, sin emoción. Actualizando y un zumbido suave acompañó la voz mientras datos invisibles comenzaban a reorganizarse. Misiones se modificaban, parámetros se reajustaban, prioridades se recalculaban. Cada recuerdo, cada acción, cada instante de la última vida de Sebastián se analizaba, procesaba y catalogaba. Modificando misión principal y misión actual pasada a secundaria y seleccionando nueva misión principal y sin revelar detalles por seguridad del anfitrión y actualizando punto de guardado y un instante eterno transcurrió. La voz del sistema resonó de nuevo. Buscando entre momentos vividos por el anfitrión en su última vida y nuevo punto de guardado encontrado y asignando como punto de guardado actual. Un silencio absoluto siguió al anuncio, solo roto por un eco lejano de la voz, ahora más cálida, casi como un susurro mecánico. Disfrute de su nuevo punto de guardado, anfitrión. La nada permaneció. Oscura, inmóvil, indiferente. Pero en su interior, la vida de Sebastián, sus decisiones, su sacrificio, habían dejado una marca. Un nuevo comienzo, un nuevo punto de partida que el sistema ahora protegería y utilizaría y aunque nadie más lo supiera aún. En la penumbra de su mente, Sebastián lo primero que sintió fue ese peso en el pecho y el mismo lamento que siempre lo invadía tras morir otra vez. Otra vez y fracasé y cuántas veces más tengo que morir antes de que todo termine y... Pensaba, con un hilo de amargura y cansancio recorriéndole el alma. Estaba convencido de que, como siempre, abrir los ojos lo llevaría de regreso al primer día en la Academia Trazen, condenado a repetir. Pero pronto notó algo extraño. No estaba de pie, ni en el patio de bienvenida, ni en su cuarto vacío. Su cuerpo estaba ahí recostado. Había algo suave bajo su cabeza, cálido, más firme que una almohada común, pero más delicado que cualquier cojín. Su respiración se acompasó con el ritmo de otra persona. Lentamente, abrió los ojos.
Y allí, con una mezcla de ternura y preocupación en sus ojos violetas, estaba Mejiron Kenny ofreciéndole su regazo como almohada, justo como aquel instante antes de que todo cambiara. Sebastián se quedó inmóvil, la confusión marcando su rostro. ¿Qué? Esto no tiene sentido. Si morí, ¿por qué no he vuelto al inicio? ¿Por qué estoy aquí, justo en este momento? Y Ken inclinó apenas la cabeza, notando su despertar, pero Sebastián aún no pudo articular palabra. Su mente era un torbellino entre miedo, duda y un rastro de esperanza. Ken, con la suavidad de siempre, inclinó un poco su rostro hacia él. Su voz, casi un susurro, rompió el silencio. Sebastián, y al fin despertaste y estabas tan pálido que pensé que no, y se detuvo, conteniendo la emoción en su mirada. El calor de su regazo contrastaba con el frío que aún sentía en su pecho. Sebastián parpadeó varias veces, intentando ordenar sus pensamientos. Esto no es posible y esto es el momento antes de morir, ¿no? Al girar un poco la cabeza vio a Tachion sentada al lado de Mkeen, con los brazos cruzados, pero el ceño fruncido en preocupación. Su habitual sonrisa de científica curiosa no estaba. En su lugar, sus ojos lo examinaban como si temiera perderlo. No te muevas demasiado, advirtió Tachion con voz firme, aunque baja. Te desmayaste de golpe y tu pulso estuvo irregular unos segundos. Creí que su frase se quedó suspendida en el aire. Sebastián tragó saliva, sus manos temblaban un poco mientras intentaba incorporarse. Pero Ken puso una mano suave sobre su pecho, deteniéndolo. Por favor y descansa un poco más, susurró. Todavía estás muy débil. La mente de Sebastián era un torbellino. Morí, pero estoy aquí. No regresé al inicio. Esto es distinto. ¿Por qué? Tachion lo miraba con una mezcla de preocupación y cálculo, como si ella también estuviera tratando de entender qué estaba pasando. Sebastián, dijo ella finalmente. ¿Recuerdas algo de lo que pasó antes de desmayarte? Sebastián bajó la mirada. Podía sentir el calor del regazo de Mkeen, su aroma suave, el leve temblor de su respiración. Por primera vez, su ciclo parecía haberse roto y eso lo aterraba tanto como le daba esperanza. Sebastián respiró hondo, forzando una sonrisa mientras las dos lo miraban con evidente preocupación. No podía permitir que notaran el pánico que le recorría el pecho. No se preocupen, dijo en tono sereno, aunque su voz le temblaba apenas. Solo estoy cansado y no dormí bien anoche. Me quedé hasta tarde planeando y el nuevo entrenamiento de ustedes dos. Ken lo observó fijamente, como si quisiera leer más allá de sus palabras. Sin embargo, acabó suspirando con un gesto dulce. Deberías pensar más en ti mismo, Sebastián, y si te esfuerzas de más, no podrás cuidarnos tampoco. Sebastián asintió débilmente, evitando su mirada. Tachion, por su parte, volvió a cruzar los brazos, su expresión recuperando un poco de la confianza habitual. HMPF, lo sabía. Siempre obsesionándote con tus planes y tus proyecciones. Tu cuerpo no es de acero, Sebastián. Si quieres que el experimento llamado entrenamiento funcione, lo primero es que no colapses tú. Ambas hablaban con naturalidad, como si nada extraño hubiera pasado. Como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero dentro de su mente, Sebastián gritaba en silencio. Esto no tiene sentido y morí y lo sé, lo sentí. No debería estar aquí. ¿Por qué este momento? ¿Por qué no el primer día ahí? ¿Qué cambió en el sistema? La calidez del regazo de Mkeen y la seguridad en la voz de Tachion lo mantenían anclado en esa escena, pero su corazón latía con una mezcla de miedo y desconcierto. Tengo que mantener la calma y no puedo dejar que lo noten. Hasta que entienda qué diablos está pasando. Sebastián se reincorporó con cuidado, respirando más tranquilo, aunque por dentro seguía temblando. Forzó una sonrisa hacia Mkeen y Tachion, intentando sonar natural. Gracias a ambas por preocuparse. Pero no quiero que detengan su progreso por mi culpa, dijo, poniéndose de pie despacio. Vayan a entrenar, confío en que podrán continuar con lo que planificamos. Ken dudó unos segundos, sus labios se entreabrieron como si quisiera insistir. Sin embargo, al ver la firmeza en los ojos de Sebastián, asintió suavemente. Está bien, pero prométeme que descansarás. Se inclinó levemente, y después caminó hacia la pista de entrenamiento. Tachion lo observó de reojo, como queriendo sacarle más respuestas, pero terminó encogiéndose de hombros. No abuses de tu suerte, Sebastián. Tu cuerpo no tiene garantía de reemplazo. Su tono era medio burlón, pero la preocupación se notaba en sus ojos antes de seguir a Ken. Cuando se quedó solo, el gesto de calma en el rostro de Sebastián se quebró.
Bien, y ahora puedo preguntar lo que necesito. Cerró los ojos, se concentró, y con voz baja pensó. Sistema y necesito respuestas. ¿Qué está pasando? Morí pero no regresé al inicio. El silencio lo envolvió unos segundos, hasta que una voz neutra, resonante en su mente, se hizo presente. Actualización completada. Punto de guardado modificado. Escena del desmayo durante entrenamiento. Misión principal. Cambiada. Misión anterior. Trasladada a secundarias. Nuevas misiones disponibles. Sebastián apretó los puños, un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Y cambiada? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la nueva misión principal? El sistema respondió con la misma calma implacable. Misión principal. Información clasificada. Condiciones de revelación. En progreso. Los ojos de Sebastián se abrieron con fuerza, un nudo en su garganta. ¿Clasificada? ¿Qué demonios significa eso? ¿Qué cambió en las reglas de este juego cruel y? El eco del sistema aún resonaba en su mente, dejándolo con más preguntas que respuestas. El eco metálico de la voz del sistema retumbaba en su mente, y tras unos segundos de silencio, finalmente la información bloqueada se reveló. Nueva misión principal asignada. Objetivo. Crear una red de Uma Musumes. Requisito. Consolidar vínculos afectivos con múltiples corredoras clave. Progreso. 0%. Sebastián se quedó completamente en blanco. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió al principio. Sentía que el mundo mismo había dejado de girar por un instante. ¿Y un Yarem? Repitió en voz baja, como si necesitara asegurarse de haber escuchado bien. La respuesta del sistema fue fría y directa. Confirmado. Esta es su misión principal actual. Sebastián cerró los ojos, y de pronto una risa amarga, incrédula, se escapó de su garganta. ¡Ay, ay! ¿En serio? Soltó, con un tono cargado de sarcasmo. Dime, sistema, ¿y te hice algo en alguna vida pasada? ¿Te ofendí, te insulté, te destruí tal vez? Porque esto ya no es un castigo, es un maldito chiste cruel. El sistema permaneció impasible, sin emoción alguna en su tono. No se registra antecedente de ofensa directa al sistema. La misión ha sido determinada según parámetros de actualización. Sebastián apretó los dientes, alzando la mirada hacia el cielo con un gesto amargo. Un harem de Uma Musumes, y después de todas las muertes, después de todo el sufrimiento, ¿y me pones esto como meta? Resopló, aún con una sonrisa torcida en el rostro. Realmente y me odias. Su risa sarcástica volvió a escaparse, pero por dentro, su mente era un torbellino de dudas y miedo. ¿Qué demonios significa esto? ¿Y qué pasará si fracaso y otra vez? Sebastián seguía riéndose con sarcasmo, pero su voz se quebraba por dentro. El sistema, indiferente a su ironía, prosiguió con un tono aún más mecánico. Detalles de la misión principal. Objetivo. Crear una red de Uma Musumes. Condiciones. Consolidar vínculos emocionales y afectivos con múltiples corredoras clave. Recompensas parciales. Fortalecimiento físico y mental. Acceso a técnicas exclusivas de apoyo y entrenamiento. Aumento en la resistencia al dolor y a la fatiga. Recompensa final. Liberación del ciclo de muertes. Sebastián se quedó helado, el sarcasmo congelándose en su garganta. ¿Y liberación del ciclo? Murmuró, sus ojos temblando. Entonces, ¿y esta vez y podría terminar de verdad? El sistema no se detuvo. Castigos por incumplimiento. Pérdida de habilidades obtenidas hasta la fecha. Reinicio forzado al primer día en la Academia Tracen. Intensificación de los dolores físicos y psicológicos acumulados en vidas pasadas. Sebastián tragó saliva, un sudor frío recorriéndole la espalda. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces, ¿y si logro algo tan absurdo como un harem y me liberas? ¿Y si fracaso y me devuelves al infierno desde el primer día, con aún más sufrimiento encima? Por primera vez en mucho tiempo, sintió un peso mayor que la muerte misma. La posibilidad de salir libre y o caer en una condena aún peor. La risa amarga regresó, pero más débil que antes. ¿De verdad eres un sádico, sistema? El sistema, como si hubiese leído sus pensamientos, continuó con la explicación. Progreso actual. 10%. Motivo. Vínculo cercano establecido con Mejiron Ken y Agnes Station. Nota. Aún no existe atracción romántica. El avance es lento hasta consolidar afecto de nivel superior. Sebastián se quedó mirando al vacío, sin palabras. Un 10%.
Apenas un inicio y ya se sentía abrumado. Entonces, ¿y ya estoy progresando? Preguntó con ironía amarga, llevándose la mano a la frente. El sistema respondió sin titubeos. Confirmado. Criterios de selección. El sistema determinará qué Umamusumes son candidatas óptimas. Número de integrantes requeridas en el harem. 10. Sebastián se quedó rígido. Sus pupilas temblaron y un zumbido llenó sus oídos. ¿De 10? Y balbuceó, sintiendo que la sangre le abandonaba el rostro. Se llevó una mano al pecho, su respiración se aceleró. El peso de aquella cifra cayó sobre él como una losa insoportable. ¿Quieres que forme un harem de 10 Umamusumes? Rió entrecortado, su voz cargada de incredulidad. Jaija. ¿Y luego qué? ¿Que me corran a patadas de la academia por depravado? Su risa se quebró. Un mareo lo envolvió, sus piernas se aflojaron, y por un segundo sintió que iba a desplomarse de nuevo. Esto es una locura. ¿Cómo diablos se supone que voy a lograr algo así? ¿Por qué a mí? Pensaba, luchando por mantenerse en pie. El sistema, implacable, simplemente remató. Recordatorio. El incumplimiento resultará en reinicio forzado con penalización. Sebastián apretó los dientes, temblando. Nunca había sentido tanta desesperación y presión al mismo tiempo. Horas más tarde, Sebastián regresó a su habitación en la academia. El ambiente estaba en calma, la tenue luz de la tarde se colaba por la ventana y el cansancio pesaba sobre su cuerpo. Sobre la mesa, varias botellitas se alineaban en orden. Las pociones que le había pedido a Agnes Tachion para calmar sus dolores y malestares. Bebió un sorbo amargo, cerrando los ojos un instante mientras el alivio, aunque leve, recorría su cuerpo. Está bien y no puedo con todo a la vez. Si sigo pensando en esa maldita misión principal, perderé la cabeza. Mejor centrarme en lo importante y la imagen de Ken vino de inmediato a su mente. Esa escena que recordaba de sus vidas pasadas. El secuestro de Mejiron Ken. Su respiración se volvió más pesada. Sistema y murmuró en voz baja, con los ojos clavados en la ventana. Muéstrame una misión relacionada con ese evento. Quiero evitarlo. El silencio se prolongó unos segundos antes de que la voz mecánica resonara en su mente. Nueva misión secundaria generada. Objetivo. Rescatar a Mejiron Ken del secuestro. Condiciones. Prevenir o neutralizar la amenaza antes de que la víctima sufra daño. Tiempo estimado hasta evento. 72 horas. Sebastián se incorporó de golpe, sus manos temblaban sobre la mesa. ¿Qué? ¿72 horas? Dijo en voz alta, su corazón golpeándole el pecho. El sistema continuó con calma implacable. Recompensa por éxito. Aumento de afinidad con Mejiron Ken. Mejora en habilidades tácticas. Castigo por fracaso. Reducción de progreso en misión principal. Trauma psicológico reforzado. Sebastián apretó los dientes, el sudor resbalando por su frente. No es una visión del pasado y es un evento que está por ocurrir de nuevo. Tengo 72 horas. Si no hago nada, la perderé otra vez. Con un puño cerrado sobre la mesa, miró hacia la puerta con determinación y miedo mezclados. Esta vez y no pienso dejar que se la lleven. Comment 0 Comment Bote Chapter 11. Capítulo 11. Identidad revelada. La noche había caído sobre el recinto del evento, y la tensión en el aire era casi palpable. Entre las luces elegantes, los brindis y las risas de los invitados, Sebastián observaba todo desde las sombras, oculto tras un rincón apartado. La capucha de su chaqueta cubría su rostro, como siempre, protegiendo su identidad de rango S. Pero esta vez no podía confiar solo en eso. Ken no debía descubrirlo, no todavía. Ya lo viví una vez y esta es la trampa. 3 guardias cerca de la entrada lateral, otros 2 en el pasillo, y el camarero con los dulces envenenados y repasaba mentalmente, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía demasiado bien cómo terminaba si cometía un error. La última vez, su cuerpo había caído bajo el filo de las sombras. Ahora no podía darse ese lujo. El problema era claro. ¿Cómo entrar sin ser visto? Sebastián apretó los dientes mientras recorría con la mirada la zona. El disfraz era la clave, pero no podía quitarse la chaqueta con capucha. Si lo hacía, cualquiera con buen ojo podría reconocer sus rasgos, y Ken era demasiado perceptiva. Un camarero y no, imposible, tendría que deshacerme de uno y eso levantaría sospechas. Tal vez un guardia y pero tampoco encajo con su porte. Necesito algo rápido, algo que no requiera quitarme mi capucha. Su respiración se aceleró.
La imagen de Mkeen, sonriendo confiada entre los invitados, se cruzó en su mente. Cada segundo que pasaba la acercaba más al peligro. El sistema, frío e inmutable, lanzó una notificación en su mente. Sugerencia disponible. Uso de disfraz improvisado compatible con capa/chaqueta actual. Opciones. Cubrirse con bandeja y delantal de camarero. Colarse como asistente de logística con guantes y máscara. Usar poción de camuflaje parcial, duración. 10 minutos. Sebastián frunció el ceño. Y claro, facilitas opciones ahora que me juego la vida, ¿eh? Susurró entre dientes, con una sonrisa amarga. Tengo que decidir ya y si tardo demasiado, ellos harán el movimiento. Su corazón latía con fuerza, el recuerdo de su última muerte todavía fresco en la mente. Sebastián apretó la pequeña ampolla entre los dedos, notando el frío del vidrio. Un sorbo rápido y la sensación pareció deslizarse por su piel. Nada de brillo mágico, solo un hormigueo leve. En su mente, el temporizador mental del sistema parpadeó. Duración. 10 minutos. Tenía poco tiempo. Cada segundo contaba. Al cruzar la entrada, la transformación hizo su trabajo. Ante los ojos de la multitud, su capucha seguía ahí, pero su rostro pasó a verse, común. La poción ajustó su porte y sus rasgos lo suficiente para que los invitados lo notaran como otro más entre la gente elegante. Nadie desviaba la mirada. Era, desde un punto de vista práctico, invisible socialmente. Esa era la intención. Se deslizó entre grupos de conversaciones chispeantes y copas que tintineaban, manteniendo la calma mientras el ruido lo envolvía. Observaba con atención. Camareros que servían bandejas, parejas conversando, fotógrafos ocupados. Buscó con la mirada al que recordaba. El camarero del evento pasado, el que llevaba dulces en una bandeja pequeña y una mirada distraída que lo hacía fácil de manipular. Lo encontró en la otra ala del salón, avanzando hacia la mesa principal, con la bandeja en alto. Sebastián calculó distancia y tiempo. El camarero se detenía para saludar a un grupo. Justo en ese punto, Sebastián se acercó con paso neutral, sujetando una copa vacía como si fuera a servirse. Al pasar, rozó con la mano la bandeja y, con la destreza que solo la práctica de 1000 vidas le dio, deslizó un pequeño medicamento neutralizador, una mezcla que Tachion le había dado para emergencias entre los dulces del camarero, sin tocar la bandeja por completo ni llamar la atención. No buscaba exponer al camarero, solo alterar lo necesario para que los dulces no fueran letales si llegaban a Mkeen. El camarero, distraído y educado, le sonrió sin profundizar. Sebastián fingió una pequeña tropiezo que le permitió colocarse a pocos pasos de la mesa donde Mkeen charlaba, pero todavía fuera del campo visual directo de ella. Desde allí pudo ver a Mkeen reír entre invitadas, despreocupada. Su pecho se apretó. Por un instante la duda lo asaltó. ¿Y si la trampa era distinta esta vez? ¿Y si el plan había cambiado? Un guardia, imprevisto, desvió la mirada hacia su dirección, lo que dejó a Sebastián en alerta máxima. El temporizador mental avanzó. 6 minutos restantes. Tenía que asegurarse de que nada llegara a los labios de Mkeen. Respiró lento, preparado para el siguiente movimiento. Mkeen se dirigía hacia el baño, sus tacones resonando suavemente sobre el suelo brillante del salón. Todo parecía normal, risas y conversaciones flotando alrededor, hasta que, como en su vida pasada, el camarero apareció frente a ella, sonriendo con su bandeja de dulces. Dulces, señorita, y dijo, elevando la bandeja, ofreciendo los chocolates cuidadosamente envenenados. Mkeen, confiada, extendió la mano sin sospechar nada. Pero esta vez, Sebastián estaba preparado. Se deslizó entre la multitud con la poción de camuflaje activa, acercándose justo detrás de ella. Con un movimiento rápido y preciso, colocó su mano sobre la de Mkeen, deteniéndola en seco. No. Susurró, firme, sin quitar la capucha. El camarero se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose con incredulidad. La bandeja quedó suspendida en el aire por un instante mientras comprendía que había sido descubierto. Sebastián mantuvo la presión sobre la mano de Mkeen, mirándolo directamente. No necesitaba palabras. El mensaje era claro. Mkeen parpadeó, confundida, girando un poco la cabeza para mirar la mano sobre la suya. Sin poder ver su rostro, solo sintió la firmeza y seguridad del gesto. Dijo el camarero con tono alarmado. ¿Qué y qué está haciendo? El tiempo apremiaba. Sebastián sabía que si el camarero gritaba o pedía ayuda, en segundos los 20 guardias aparecerían, y eso significaría arruinar todo su plan y poner a Mkeen en verdadero peligro.
Apretó la mano del camarero con un toque suficiente para detener la acción, pero sin violencia excesiva, intentando intimidarlo con la mirada cubierta por la capucha. Un mensaje claro de si haces algo, pagarás las consecuencias. El camarero tragó saliva, tragándose su miedo y el reconocimiento de que había sido interceptado. Sebastián respiró hondo, consciente de que cada segundo contaba. Podía sentir la tensión subiendo en su pecho, pero la calma fingida y la poción todavía funcionando le daban la ventaja. Ken seguía segura, ajena a quién era realmente su salvador, y él tenía que actuar rápido antes de que alguien más notara la irregularidad. Sebastián bloqueó la mano de Ken justo cuando estaba a punto de tomar los dulces. La mirada de ambos, la suya y la del camarero, se cruzó. Fría, calculadora y llena de tensión. Ken parpadeó varias veces, confundida, sin entender nada de lo que estaba pasando. El camarero se quedó unos segundos paralizado, evaluando la situación. Luego, una chispa de decisión cruzó su rostro. Si el plan A había fallado, era hora del plan B. Con un movimiento rápido, tiró la bandeja de dulces directamente hacia Sebastián. Él reaccionó instintivamente, pero no pudo evitar recibir parte del golpe. Antes de que pudiera recomponerse del todo, el camarero lanzó una patada poderosa, dirigida hacia su costado. Sebastián dio un paso atrás, sorprendido, apenas logrando esquivar el impacto total. Su corazón se aceleró. Ese camarero sabía pelear. En su vida pasada, nunca había tenido que enfrentarse a él físicamente. Siempre había sido un simple obstáculo que podía manipular o neutralizar. Esta vez era diferente. Imposible y... susurró Sebastián entre dientes, mientras recuperaba el equilibrio, evaluando la fuerza del enemigo y las posibles rutas de escape. Ken retrocedió un poco, con los ojos muy abiertos, sin entender lo que sucedía, mientras el camarero avanzaba con determinación, confiado en que podría sacar a Sebastián del camino y que el dulce llegara a su destino. Sebastián respiró hondo, ajustando su postura. Sabía que si no actuaba rápido, este enfrentamiento no solo lo dejaría vulnerable a él, sino que Ken correría un riesgo real. El juego había cambiado. Ahora no era solo esquivar la muerte, sino enfrentarse a alguien físicamente capaz de lastimarlo, algo que en su vida pasada no había considerado. Bien, y parece que esta vez no habrá atajos. Tengo que pelear y protegerla al mismo tiempo. Sebastián respiró hondo, manteniendo la capucha baja para que Ken no viera nada. Cada músculo de su cuerpo se tensó, consciente de que cualquier error sería fatal. El camarero avanzaba con rapidez, confiado en su fuerza y habilidad de combate, preparado para arrebatarle el control y hacer que los dulces llegaran a Ken. Con un movimiento ágil, Sebastián esquivó la primera patada, rodando lateralmente y aprovechando la inercia para acercarse lo suficiente y agarrar el brazo del camarero. Este se resistió, empujando con fuerza, y sus ojos destellaron con la determinación de alguien que no dudaba en pelear. No dejaré que llegues a ella. Gruñó Sebastián mientras mantenía el equilibrio, bloqueando la bandeja con el antebrazo. El camarero retrocedió, evaluando cada movimiento de Sebastián, y lanzó un golpe rápido hacia su costado. Sebastián lo anticipó gracias a los recuerdos de su muerte pasada y la observación de sus patrones. Esquivó de nuevo y utilizó su impulso para empujarlo contra la pared lateral, asegurando que no se acercara a Ken. Ken, aún a unos pasos de distancia, miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender la situación. ¿Quién era aquel extraño que defendía su mano, bloqueando los dulces, mientras la pelea se desarrollaba a su alrededor? El camarero, frustrado, gritó y giró, intentando recuperar la bandeja y lanzar un golpe de barrido que podría derribar a Sebastián. Pero Sebastián estaba preparado. Saltó sobre el ataque, tomó un ángulo lateral y bloqueó de nuevo la bandeja, dejando que el camarero se desequilibrara ligeramente. Ya basta. Susurró Sebastián con firmeza, haciendo que la voz resonara más intimidante de lo que él pretendía. El camarero vaciló un instante, sorprendido por la habilidad y seguridad del desconocido. Sebastián aprovechó ese segundo de duda, empujándolo hacia atrás y separándolo de Ken, quien finalmente respiró con alivio, sin saber todavía que su salvador era alguien más que ella conocía de antes. Sebastián respiró hondo, sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que aún no había terminado. El camarero seguía siendo peligroso y cualquier error podría activar la aparición de los 20 guardias. Pero, por ahora, había ganado tiempo suficiente para mantener a Ken a salvo y controlar la bandeja de dulces. Bien, y esto fue solo el primer paso. No puedo fallar ahora. Pensó, manteniendo la vigilancia mientras evaluaba su siguiente movimiento.
El camarero, frustrado y furioso, comprendió de repente que la situación se le estaba escapando de las manos. Cada maniobra de Sebastián bloqueando la bandeja y manteniéndolo alejado de Mkeen lo irritaba más, y la determinación en los ojos del desconocido lo hizo perder la calma. Con un movimiento rápido y decidido, se abalanzó sobre Sebastián, atrapándolo con fuerza. Sebastián intentó reaccionar, pero el impulso del ataque fue tan brutal que lo arrastró a través del pasillo principal, chocando con invitados y mesas. Las copas tintineaban y las conversaciones se detuvieron por un instante, mientras los invitados se apartaban, sorprendidos y alarmados por la escena que se desarrollaba frente a ellos. Con un giro final, el camarero lanzó a Sebastián contra una mesa cercana, haciéndolo caer de espaldas con un golpe seco. Los utensilios y copas se sacudieron con el impacto, y el ruido llenó la sala. Algunos invitados soltaron gritos de sorpresa, mientras Ken retrocedía, sus ojos enormes y llenos de confusión y miedo. El camarero se quedó unos segundos evaluando la situación, su respiración agitada y sus manos tensas. El control que pensaba tener sobre el plan se desmoronaba. Sebastián, por su parte, sintió el golpe en todo el cuerpo, pero también la adrenalina disparada. Sabía que cada segundo contaba y que cualquier error podía activar la llegada de los 20 guardias. Esto se salió de control. Murmuró el camarero, claramente sorprendido por la resistencia y habilidades del hombre que había intentado detener. Sebastián se levantó lentamente de la mesa, protegiendo a Ken con su cuerpo y ajustando la capucha para mantener su identidad oculta. La sala estaba en silencio, todos los ojos clavados en ellos, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. Bien, y esto ya no es solo evitar los dulces. Ahora es contenerlo antes de que llame refuerzos y mantenerla segura. El golpe y la pelea habían hecho que la capucha de Sebastián se deslizara de sus hombros, revelando por completo sus rasgos de rango S. La sala quedó en un silencio pesado. Los invitados apenas podían procesarlo, pero las umas musumes presentes, incluyendo a Ken y sus hermanas, quedaron paralizadas. Su rostro, imponente y atractivo, emanaba una autoridad y una aura tan intensa que era imposible de ignorar. Cada movimiento suyo, cada mirada, parecía absorber la atención de las corredoras, como si el tiempo se hubiera ralentizado a su alrededor. Solo verlo desató en ellas una fascinación y curiosidad abrumadoras. Las preguntas se agolpaban en sus mentes. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus gustos? Si está solo, y todo giraba en torno a entenderlo y estar cerca de él. Más allá de la admiración, un deseo instintivo de posesión y control surgió de algunas. Una idea intensa, casi obsesiva, de que querían tenerlo solo para ellas, encerrarlo en un lugar seguro, un sótano, un espacio apartado donde pudiera estar bajo su control, protegido de cualquier peligro, y donde pudieran garantizar que nadie más interfiriera con él. Ken, aunque todavía confusa, no podía quitarle los ojos de encima. Las demás corredoras, incluso aquellas que no lo conocían, sentían la misma mezcla de respeto, fascinación y urgencia de acercarse a él. La simple presencia de Sebastián había transformado la gala en algo tenso y electrizante. El camarero, por su parte, retrocedió aterrado al ver la intensidad de la escena. Su plan estaba completamente arruinado. No solo había fallado, sino que ahora enfrentaba a alguien cuya autoridad y presencia eran abrumadoras incluso para los invitados y guardias más preparados. Sebastián respiró hondo, consciente del efecto que su rango S estaba teniendo, y ajustó su postura. Sabía que ahora debía actuar con cuidado. Proteger a Ken, contener al camarero, y manejar la tensión de todas las umas musumes fascinadas, sin dejar que la situación se desbordara. El golpe había dejado la capucha caída, revelando los rasgos de rango S de Sebastián. Al instante, su corazón se aceleró. Las miradas de Ken y sus hermanas, así como de las demás umas musumes en la gala, lo paralizaron. Sus ojos no podían apartarse, y la fascinación que emanaba de ellas era tan intensa que Sebastián sintió un miedo genuino. Si me quedo aquí y me atacarán. Solo con mirarme, intentarán atraparme y como hembras en celo. Esto es un caos absoluto y, pensó, mientras rápidamente se volvía a colocar la capucha, cubriendo su rostro otra vez. No tenía tiempo que perder. Debía actuar con rapidez antes de que la situación se desbordara. Respirando profundo, decidió usar la oportunidad para un movimiento estratégico. Se acercó a Ken Aurora con determinación y, sin revelar su identidad, le habló en voz baja pero firme. Patriarca y la familia rival intentó secuestrar a Ken. Tenían un plan elaborado para llevársela y forzar a vuestra familia a entrar en su territorio y sus empresas. Su voz estaba cargada de urgencia.
Tenéis que saberlo antes de que sea demasiado tarde. Aurora lo miró, sorprendida, mientras Sebastián mantenía la calma en su postura, sabiendo que había logrado transmitir la información crítica sin que nadie más descubriera su verdadera identidad. Sin esperar respuesta, y aprovechando la confusión que se había generado entre invitados y las umas musumes fascinadas por sus rasgos apenas vistos, Sebastián se escapó de la gala con movimientos rápidos y calculados. La gente apenas se dio cuenta de su partida, distraída por la tensión y el caos que había dejado el camarero y los murmullos sobre la intervención inesperada de un desconocido. Mientras corría, su mente trabajaba a 1000 por hora. Sabía que había logrado dos cosas cruciales. 1. Ken y su familia ahora conocían el plan de la familia rival. 2. Él había salido de la gala sin ser capturado ni enfrentarse directamente a las umas musumes fascinadas por su rango S. Aún con la capucha puesta, el alivio fue momentáneo. Sebastián sabía que esto era solo el primer paso de un juego mucho más peligroso, pero por ahora había logrado dar un golpe estratégico y desaparecer antes de que lo atraparan. Al día siguiente, Sebastián se encontraba oculto en el laboratorio de Tachion, observando en silencio los monitores y registros mientras Ken se movía distraída por la academia. Su chaqueta con capucha seguía puesta, cubriendo sus rasgos, pero su mente no descansaba. Sabía que si Ken lo encontraba, las cosas se complicarían de inmediato. Tachion entró al laboratorio, con una mezcla de preocupación y curiosidad en su mirada. Se detuvo frente a él, cruzando los brazos. Sebastián, ¿y qué pasó ayer en la gala? Preguntó, su voz tranquila pero firme. Todos los informes dicen que hubo un incidente, pero no sé los detalles. Sebastián levantó la vista, su expresión impasible bajo la capucha. No dijo ni una palabra, manteniendo su postura relajada, aunque su mente estaba en alerta máxima. Después de un momento de silencio, finalmente habló, su tono serio y firme. Pase lo que pase y no dejes que Ken me encuentre. Tachion lo miró fijamente, notando la gravedad en su voz. No insistió más. Sabía que cuando Sebastián hablaba así, había razones que no debía cuestionar. Sebastián volvió a bajar la vista hacia los monitores, observando los movimientos de Ken a la distancia. Cada paso de ella lo mantenía en tensión, recordándole lo delicada que era la situación. Un solo error y su identidad podría ser descubierta de nuevo, o peor, la atracción instintiva que sus rasgos de rango S provocaban en ella podría complicar todo. Se acomodó en su silla, respirando lentamente, mientras su mente repasaba la información que había reunido, los planes de la familia rival, y las posibles estrategias para mantener a Ken a salvo sin dejar que ella supiera demasiado. Por ahora, el objetivo era simple. Ocultarse y protegerla, cueste lo que cueste. Sebastián estaba concentrado en los monitores del laboratorio de Tachion cuando, de repente, sintió un impacto detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, Ken se abalanzó sobre él, atrapándolo firmemente por los brazos. Su rostro estaba iluminado por un asombro absoluto. Sus mejillas se sonrojaban y sus ojos brillaban con una fascinación que no podía contener. Cada respiración era entrecortada mientras lo miraba directamente, sin apartar la vista. Sebastián intentó liberarse, moviendo los brazos, pero la fuerza de Ken era abrumadora. Incluso con todo su entrenamiento y habilidades, un humano común no podía igualar la potencia de una Uma Musume. Cada intento de escapar lo hacía solo más consciente de lo fuerte y decidida que estaba. Kenny susurró, tratando de mantener la calma bajo la presión. Cálmate. Pero ella, paralizada por la fascinación que le provocaban sus rasgos de rango S y la aura que emanaba, no parecía querer soltarlo. Su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa, asombro y una curiosidad casi hipnótica. Sebastián respiró hondo, evaluando la situación. Necesitaba que esto no se saliera de control. Si la mantenía contenida y calmada, podría evitar que el laboratorio se convirtiera en un caos y, más importante, que nadie descubriera su verdadera identidad. Sebastián estaba acorralado, atrapado por la fuerza de Ken, quien lo sujetaba firmemente por los brazos. Su mirada estaba fija en él, llena de una intensidad que lo hacía temblar de miedo. En su mente, Ken no podía apartar a Sebastián ni un instante. Recordaba cada detalle. La forma en que la había protegido, cómo la apoyaba durante los entrenamientos, lo considerado que era con ella, incluso los pequeños caprichos de dulces que siempre le concedía. Todo lo bueno que había hecho por ella se acumulaba en su corazón y ahora se transformaba en una fascinación incontrolable.
Cuando vio su rostro descubierto, los rasgos de rango S que hasta entonces habían estado ocultos bajo la capucha, su admiración se volvió un deseo ardiente de tenerlo cerca, de no dejarlo ir. Cada respiración se le entrecortaba, y su mente parecía no tener espacio para nada más que él. Sebastián, por su parte, sentía cómo el miedo lo envolvía. Sabía que la situación había escapado de su control por completo. No había entrenamiento ni experiencia que pudiera salvarlo de la fuerza, la determinación y la intensidad emocional que Ken desplegaba en ese instante. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión sobre él, y podía sentir con claridad que esta vez no habría manera fácil de escapar. Kenny susurró, con la voz temblorosa. Cálmate. Pero sus palabras apenas surtían efecto. La mirada de ella estaba clavada en la suya, y cada gesto, cada movimiento, reflejaba que su mente ya no podía contener la fascinación que sentía por él. Sebastián respiró hondo, temblando, consciente de que este enfrentamiento no tendría una salida sencilla. Coment 0 Coment.